El sueño no solo te descansa, también repara el cuerpo, el cerebro y tiene un papel muy importante en la consolidación de la memoria. El cerebro, mientras duermes, se reorganiza, integra lo vivido, lo aprendido, lo sentido, las emociones y experiencias. Y con la meditación en general y la del tipo yoga nidra en particular, ese proceso se intensifica. No te preocupes, no tendrás que realizar ningún ejercicio físico, sino que por medio de tu atención y conciencia, con esta práctica, tal y como nos dicen estudios científicos, ayudarás a calmar tu sistema nervioso, que accederá a un estado en el que la neuroplasticidad florece. Es decir, se generan conexiones nuevas, los recuerdos se hacen más firmes, las ideas son más claras. Sea cual sea tu edad, un cerebro más lúcido y una memoria más viva son un regalo. Y si estás aprendiendo algo nuevo, te ayudará a grabarlo de forma más eficaz. Buenas noches. Soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación muy especial. Para ello utilizaremos una práctica antigua en el cuerpo físico y en el cuerpo de energía que te ayudará a sentir, a percibir la energía, la vida dentro de tu cuerpo. En la India lo llamaban prana, en China, chi. Eckhart Tolle lo llama cuerpo interno, refiriéndose no a nuestros órganos, sino a nuestra energía, a la vida que vibra en nuestro interior, al puente entre la forma y la no forma. Hoy vamos a utilizar técnicas ancestrales probadas a lo largo del tiempo por su eficacia. A esta meditación seguirán otras. Si eres de las personas que te despiertas en la noche y te cuesta volver a dormir, este vídeo te ayudará a superarlo. Cuando ocurra, vuelve a centrarte en la parte de la meditación en la que esté en ese momento y volverás a conciliar el sueño con facilidad. Para comenzar, utiliza un volumen mínimo pero que sea cómodo para ti. Túmbate en la cama, boca arriba, con los brazos y piernas ligeramente separados. Deja que cabeza, cuello y espalda descansen alineados sobre la almohada y la cama. Esta posición te permitirá realizar el escaneo corporal de forma más fácil. Si debido a algún problema de salud esta postura no es adecuada para ti, escoge otra procurando que tu cuerpo esté lo más relajado y estirado posible. Cuando sientas el sueño acercarse, cambia a tu postura preferida para dormir. De hecho, para un mejor descanso y una salud cerebral óptima, es mucho mejor dormir de lado. Acomódate. Comenzamos. Tu cuerpo acostado descansa y se aquieta en el abrazo del momento presente. Sientes las sensaciones que te llegan, el peso de tu cuerpo como una rendición tranquila al reposo. La temperatura cálida o fresca en tus pies y manos, o el roce de la ropa y sábanas que acarician tu piel. Tu respiración, sin esfuerzo, se va calmando, haciéndose más rítmica, más abdominal, más lenta y pausada. Como una ola suave que llega a la orilla, tu abdomen se eleva suavemente cuando tomas aire
y desciende relajado cuando lo sueltas. Respirando siempre por la nariz, vamos a ayudar a tu mente a calmarse con un pequeño ejercicio de respiración. Inhalaremos en 4 segundos, haremos una pausa de 4, exhalaremos en 4 y haremos otra pausa de 4. Si te cuesta, no dudes en adaptarlo para ti a 3 o 2 segundos si lo necesitas, pero manteniendo este mismo patrón de inhalación, pausa, exhalación, pausa. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Toma aire. Retén. Suelta el aire. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Toma aire. Retén. Suelta el aire. Retén. Respira con normalidad. Deja que ahora tu cuerpo lleve el ritmo, mientras tú sigues observando este ciclo continuo de vida y paz en tu cuerpo. Percibes el suave movimiento de tu abdomen subiendo y bajando con cada respiración. Puede que aparezca la imagen en tu mente de tu abdomen respirando. En ese caso la observas con amabilidad y regresas de nuevo a la sensación física. Esta sensación corporal es tu ancla. Aquieta tu mente guiándola a la paz más profunda. Con cada respiración, tu mente se calma, se apacigua y te sumerges más profundamente en el ahora, atemporal, sin límites, sin fronteras, en la paz y relajación más profundas. Vas a darle a tu cuerpo un amable y sanador masaje de atención, con amabilidad infinita y amor sereno. Yo estaré contigo, guiándote, mientras tu conciencia se abre a la vida y energía que fluyen en tu interior, nutriéndote, sanándote, equilibrándote. Así, casi sin darte cuenta, te adentras en este espacio interno, donde se abre la puerta a un tesoro de paz infinita, calma profunda y presencia plena. Llevas tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla,
a una superficie pequeña como una moneda. Quizá notes un cosquilleo, hormigueo o calor. Observa. Si no notas nada, también está bien. Percibas lo que percibas, centra ahí tu atención. Amplía el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza. Una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Delante, tu frente. Y desde la frente desciendes, recorriendo todo el relieve de tu rostro, tus cejas, ojos, nariz, mejillas, tu mandíbula, boca y barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues de tu rostro. Tu atención se desliza ahora desde las sensaciones externas hacia tu espacio interior. Percibes la energía sutil, la vida vibrante que habita en tu cabeza y tu rostro. Recorres desde tu rostro hacia atrás, hasta la nuca y la zona occipital. Y desde detrás hacia adelante, hacia tu rostro otra vez. Sientes tu cabeza y su campo de energía, por dentro y por fuera. Todas las células de tu cabeza y tu rostro llenas de vida. Vida sanadora. Vida en equilibrio, en calma, serenidad. Lleva tu conciencia a tu cuello por detrás. A tu garganta delante. Y ahora, por dentro, desde tu garganta a tus cervicales.
y desde tus cervicales a tu garganta. La energía, la vida en tu cuello y garganta. Tus hombros, el derecho, el izquierdo, tu brazo superior desde el hombro hasta el codo, el derecho, el izquierdo. Tus antebrazos, desde los codos hasta las muñecas, el derecho, el izquierdo. Toda tu mano, desde tus muñecas hasta la punta de tus dedos. El dorso de la mano derecha, la palma, los dedos. El dorso de la mano izquierda, la palma, los dedos. Tus manos llenas de vibrante energía de vida. Tal vez percibas tus manos más grandes de lo que son, o sientas un suave hormigueo. Sea cual sea la sensación, obsérvala, acéptala y déjala ser, permitiendo que simplemente esté ahí. Vida serena, energía de paz, siempre presente en tus manos, en tus brazos, en tu cuello, en tu rostro, en tu cabeza. Tu atención desciende suavemente hacia tu pecho y tu respiración. Observa su ritmo natural. Siente las sensaciones que emergen y permanece en la paz de esas percepciones. Habita esta calma. Ve ahora a la mitad superior de tu espalda.
desde tus hombros hasta el final de tus costillas. Nota cómo descansa y se apoya en el colchón o superficie en la que tu cuerpo descansa. Los músculos se relajan, las vértebras se acomodan. Y de nuevo, por dentro, recorres desde tu pecho a tu espalda. Y desde tu espalda a tu pecho. Bajas a tu abdomen, desde el plexo solar o lo que llamamos boca del estómago hasta abajo, en tu pelvis. Siente cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende suavemente al exhalar. Tu respiración en el centro de tu cuerpo, en el plexo solar, lleno de energía. Nota ahora la mitad inferior de tu espalda, desde tus costillas hasta el final de la espalda y de tu columna, en el coxis. Descansando, reposando, relajándose en esta paz. Y recorres ahora por dentro, desde tu abdomen hasta la mitad inferior de tu espalda. Y desde atrás, de nuevo hacia adelante, hacia tu plexo solar y abdomen. La vida, la energía, serena, plena, presente, en tu abdomen, pecho, espalda, tus manos, tus brazos, tu cuello, tu rostro, tu cabeza. Tu conciencia baña ahora tus piernas, tus caderas y muslos por delante, en la derecha, en la izquierda. Tus glúteos y muslos por detrás, el derecho, el izquierdo. Desde tus rodillas hasta tus tobillos, tus espinillas por delante,
tus pantorrillas por detrás. La derecha. La izquierda. Y tus pies, desde tus tobillos hasta la punta de los dedos de tus pies. El derecho, por delante, el empeine. La planta del pie. Los dedos. El izquierdo, el empeine. La planta. Los dedos. Tus pies vibrando, llenos de vida, de energía. Tus pies, tus piernas, tus muslos, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, tus brazos, manos, tu cuello, tu rostro, tu cabeza, llenos de energía serena, de vida. Todo tu cuerpo lleno de paz, de serenidad, como si flotara en este océano de energía y vida. Tu conciencia expandida navega suavemente, como en una barca, hacia la paz infinita. La vida y la energía fluyen en todo tu cuerpo. Energía de paz, amor, conciencia y sanación. Todas las células de tu cuerpo se bañan de esta energía de vida restauradora y sanadora, mientras su impulso expande tu conciencia plena, dichosa, profundamente presente. Puedes sentir tu cuerpo más grande de lo que es, o percibir un suave hormigueo, una vibración sutil o la sensación de estar flotando. Puedes percibirla solo en algunas partes, como tu cabeza, tu rostro, tus manos o tus pies.
Lo sientas como lo sientas, está bien. Es perfecto. Si te resulta difícil percibir la energía, imagínala como una luz suave que crece y se expande, hasta que tu cuerpo se disuelve y solo queda la luz. O visualiza tu cuerpo envuelto en un mar infinito de luz y conciencia. Con cada inhalación, inspiras esa luz que te llena por completo, haciendo tu cuerpo cada vez más luminoso, más ligero, más sereno. Sea como sea que lo percibas, como energía en todo tu cuerpo o en algunas partes, o como una luz sutil, centra ahí tu conciencia. Déjate llevar por esa sensación, permitiendo que las percepciones físicas se desvanezcan poco a poco, hasta que solo quede la vibrante sensación de vida, serenidad e intensa presencia. Conciencia que flota y se funde en la conciencia infinita del universo, siempre presente, serena, amable y en paz. Vida sin límites, sin fronteras, en un espacio de pura calma y eternidad. No tienes una vida, eres vida. Vida que se expande más allá de tu cuerpo. Conciencia que se funde con la energía de vida y amor que habita en todo lo que te rodea. Esta energía te conecta con la pura energía de amor que da vida a las personas o animales en otras habitaciones, en la calle, en la ciudad o en el campo. Plantas, animales, personas, toda la vida en el planeta y aún más allá, hasta donde tú desees, en la vastedad infinita del universo. No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo, has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena,
potente de vida. Fuente que es presencia consciente, siempre presente, inmutable, serena, silenciosa, en su paz infinita y su amor incondicional. Permaneces con agrado en el corazón de esta quietud absoluta, en el centro sereno y eterno de la fuente de vida. Te nutre, te acoge en su presencia de amor puro y sereno. Todo comienza a desvanecerse, como si flotara suavemente en un mar de calma infinita. Las sensaciones de tu cuerpo se disuelven, cada vez más sutiles, más lejanas. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de vida. Sientes un profundo agradecimiento por este instrumento maravilloso que es tu cuerpo, que ahora percibes como una suave señal en la distancia. Mi voz, al igual que cualquier otro sonido, se va desvaneciendo, alejándose cada vez más. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de amor. Flotas en completa calma. Los límites entre tu conciencia personal y esta conciencia de amor se difuminan. Te dejas llevar. Te entregas en total rendición a la paz y amor más absolutos e incondicionales. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de paz.
Dejas que tu cuerpo duerma en la cama, donde lo dejaste, en tu refugio sagrado para el descanso y la reparación. Mientras tu conciencia pura se alimenta, descansa, se conecta en la fuente. Te entregas sin esfuerzo al abrazo sereno del descanso, a la quietud, la paz y el sueño profundo que te envuelve. Te entregas a esta calma infinita donde todo se diluye y solo permanece el descanso profundo y reparador, la paz, la dicha, el amor. Tu cuerpo se repone. Tu mente se aquieta y se restaura. El mundo físico y mental se entregan al sueño y descanso y duermen profundamente toda la noche. Mientras tu ser trascendente se conecta y nutre en la fuente de vida, de paz, de amor puro e infinito. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la luz de la conciencia. Que así sea. Gracias, vida. Gracias, paz. Gracias, amor incondicional. Gracias, descanso. Gracias. Gracias.
Observa las sensaciones que vienen de tu cuerpo, como la temperatura. Si sientes calor, frío o una temperatura cómoda. Percibe los puntos y zonas de contacto de tu cuerpo con la superficie que lo sostiene. El colchón, la almohada o, si lo haces de día, la silla. Nota también el contacto con tu ropa o las sábanas. Tal vez sientas la suavidad de una tela de algodón o el ligero peso del edredón. Deja que estas sensaciones fluyan a través de ti y simplemente siente, percibe, observa con el mayor detalle que te sea posible. Y suavemente, con amabilidad, dirige ahora tu conciencia a tu respiración. Respira por la nariz y percibe cómo tu abdomen sube al tomar aire y desciende al soltarlo. Aquieta tu mente con unas respiraciones lentas, rítmicas, abdominales. Inhalas, retienes un poco, exhalas todo lo despacio que puedas, sin forzarte, retienes de nuevo un poco. Haz varios ciclos de respiraciones así, al ritmo que tú puedas. Lento, profundo, abdominal. Te espero. Permite ahora que tu respiración fluya de forma natural, sin cambiar nada, permaneciendo en la observación de esta corriente de vida que entra en tus pulmones y fluye en tu cuerpo. A veces te distraerás. No hay problema. No se trata de tener la mente en blanco, ni de vaciarla, sino de observar tu respiración, darte cuenta cuándo han surgido los pensamientos o imágenes y regresar con mano firme pero amable a la respiración. Felicítate cuando lo hagas. Lo que quieres es darte cuenta y regresar. Es más fácil aquietar la mente
cuando la centramos en algo. Focalizar la conciencia en la respiración es un modo sencillo y potente para serenar la mente, para entrar en la paz y la calma. Notarás que se produce una pequeña pausa entre respiraciones, quizá entre la inhalación y la exhalación, o entre la exhalación y la inhalación. Sin forzar nada, sin cambiar nada, observa este silencio entre respiraciones, esta pausa. Puede ser pequeña o grande. Sin forzarla, sin cambiar nada, observa cómo es. Y aunque centres tu atención especialmente en la pausa entre respiraciones, observa todo el ciclo de tu respiración, todo el fluir de vida completo en tu nariz, tus pulmones, tu abdomen, tu cuerpo. Observando todo el ciclo respiratorio, prestas especial atención a la pausa o al cambio entre inhalación y exhalación, y viceversa, entre exhalación e inhalación. Como una ola que se adelanta y retrocede, la respiración tiene también dos movimientos. Al tomar aire, la inhalación en un punto va terminando. Hay una pausa, pequeña o grande, y entonces empieza la exhalación, que también va cediendo, aparece una pequeña pausa y comienza otra inhalación. Observando todo este ciclo de vida, este ritmo, presta especial atención a la pausa o al cambio de una a otra, lo que te sea más fácil o te aporte más serenidad y calma interior.
la mente le atraen los ritmos. Es más fácil centrar la mente en un ritmo. La respiración es el ritmo natural que siempre está contigo. Siempre te acompaña. Al centrar tu conciencia en ella, te centras en el ahora. Y la mente, poco a poco, se va silenciando hasta que queda quieta, serena, muda, como un lago sin viento ni olas. Al mirar la quietud del lago, la mente se calma. Al percibir el silencio del bosque, la mente se aquieta. Al percibir la pausa, el silencio entre respiraciones, la mente se silencia y entra en la paz. Arraiga tu conciencia en el ahora a través de tu respiración. Como un árbol firmemente enraizado en la madre tierra, cuyas ramas y hojas ascienden hacia el cielo y la luz, respirando, transformando la energía de la luz en la energía que su cuerpo utiliza. De igual forma, tú te enraizas en el ahora, en el no tiempo, en este momento atemporal, respirando luz y vida. Cada vez que tomas aire, inhalas paz, serenidad, calma, dicha, amor, vida. Cada vez que sueltas aire, sin esfuerzo, exhalas toda tensión residual, todo lo gastado, todo aquello que ya no te hace falta. Poco a poco, al centrarte en estos cambios o en estas pausas sin respirar, tu respiración se irá haciendo más lenta, más sutil. La pausa entre respiraciones, de forma natural, se irá haciendo más larga, a veces sorprendentemente larga. El ciclo de tu respiración, así, será más y más lento, más pausado, y tu mente se irá calmando, mientras tú irás sintiendo una profunda sensación de paz e incluso de dicha. Abre la puerta a la paz. Abre la puerta a la dicha.
Ahora imagina o siente que desde el universo que te cobija, un rayo de luz penetra por la cúspide de tu cabeza, llenándote de calma, serenidad y amor. Esta luz puede ser blanca, violeta o del color que sientas que te trae serenidad y paz interior. Siente cómo esta agradable, cálida y amable luz llena la parte alta de tu cabeza. Primero, en una pequeña zona, como una moneda. Y luego, expandiéndose, penetrando y bañando todo tu cerebro, calmándolo, equilibrándolo, sanándolo en profundidad. Tu cabeza y tu cerebro se relajan y esta calma desciende bañando todo tu cuerpo gracias a esta preciosa y relajante luz. No te preocupes si no la puedes visualizar. Siéntela. Percibe cómo va aflojando todos los músculos y nervios con el apoyo de tu respiración. Con cada inhalación, esta relajación aumenta. Con cada exhalación, esta calma profundiza. Deja que tu respiración te lleve hacia el reino de la paz que abre la puerta al sueño más profundo y tranquilo imaginable. Esta luz disuelve toda tensión y calma profundamente ahora tu frente, entrecejo y ojos. Tus mejillas, tu mandíbula, que se afloja, se relaja, descansa. Tu cuello, tus hombros, que descienden, se ablandan. Aflojando los músculos, tendones y nervios de tus brazos y tus manos. Calmando todos los músculos de tu espalda, que descansa relajada, acomodando cada vértebra, cada nervio. Relajando tu pecho, tu abdomen, y llevando esta relajación
hacia tus caderas, tus piernas y, finalmente, tus pies. Con cada respiración, esta hermosa luz de serenidad y calma penetra todas tus células, todas las organelas y partes de tus células, llenándote de amor y paz. Respiras la energía nutricia de la Madre Tierra que te sostiene y te sustenta. Respiras la energía celeste que te inspira y te da vida. Te entregas a esta luz de paz, amor y bienestar mientras tu cuerpo se rinde a la quietud y tu mente al silencio. Esta corriente de energía de paz y serenidad que ha penetrado en todos los órganos de tu cuerpo, en todos los tejidos, en todos los nervios, llegando incluso a tus células y átomos, te envuelve ahora en una esfera protectora de luz de seguridad, confianza, paz, amor. Con cada respiración, intensifica y profundiza esta sensación de relajación, de liberación, y sientes cómo, al mismo tiempo, sostiene tu cuerpo y lo apoya. Esta luz crece hasta llenar toda la habitación en la que te encuentras, convirtiéndola en un santuario seguro y protegido de paz, armonía y serenidad. Tu templo del sueño, tu refugio de paz para el descanso. Te deslizas hacia el sueño y sientes que fluyes entre dos mundos. Tu cuerpo se duerme
profundamente, inmóvil y quieto sobre la cama. Tu mente se silencia, se aquieta y tu conciencia se abre espaciosa, serena, segura. Dejas que tu cuerpo duerma mientras disfrutas de esta intensa paz, de esta intensa conciencia serena, de este viaje al mundo del sueño. Al dormir, no hagas ningún esfuerzo. El esfuerzo tensa y dificulta el descanso. Sin esfuerzo, con cada respiración, entras en el sueño y duermes profunda y relajadamente. Voy a contar del 1 al 10 y con cada número tu mente estará más y más serena, tu cuerpo más y más relajado, más dormido. Con cada número profundizas en el sueño más sereno y calmado, sin esfuerzo. Solo siente que cada frase es ya cierta para ti. 1. Disfrutas de una noche de sueño profundo y reparador. 'Tu mente se calma, se serena. En silencio te deslizas hacia el reino del sueño y el descanso. 2. Tu cerebro se relaja y produce ondas lentas de sueño. Duermes profundamente. 3. Disfrutas de fases de sueño profundo, muy profundo. Eso te descansa y te restaura. Por la mañana despiertas con energía y vitalidad. Cuatro. Duermes profundamente, muy profundamente. Sueñas preciosos sueños que te ayudan, te conectan, te dan fuerza.
5. Cada noche, tu cuerpo y tu mente recuperan la capacidad de relajarse y dormir. Duermes profundamente. Seis. Tus músculos se relajan. Tus pensamientos se enlentecen, se aquietan y finalmente se silencian. Tu respiración se hace cada vez más lenta, pausada, ligera. Tu conciencia se desliza al sueño. Los límites de tu cuerpo empiezan a desdibujarse. Te sientes flotar. Te sientes bien. Siete. El sueño te vence. Permites que el sueño venga. Entras en el reino del sueño. 8. Descansas profundamente, como si flotaras sobre una nube. Las sensaciones de tu cuerpo cada vez más y más lejanas. 9. Tu cerebro orquesta todo lo necesario para tu descanso y tu sueño. Sabe cómo hacerlo. Confías en el sueño. Te entregas. Penetras en el espacio precioso, tranquilo, sagrado del sueño. Estás a salvo. Estás bien. Diez. 10. 10. Cada día el sueño es más fácil y eficaz. Tu sueño sana. El sueño te sana. Sueñas preciosos sueños. Duermes. Descansas profundamente toda la noche.
Gracias, respiración. Gracias, paz. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias, descanso. Gracias. Si hay algo que ajustar, hazlo ahora. Mueve la manta o la almohada o lo que necesites para encontrar la comodidad que deseas. Asegúrate de que tus dedos estén extendidos suavemente, sin cerrar las manos, dejándolas abiertas y relajadas. Comprueba que tus pies caigan con naturalidad hacia los lados, sin tensión ni rigidez, en su postura natural de descanso. Muévelos si te hace falta. Respira suave, despacio, pero sin forzar, tomando y soltando el aire por la nariz. Puedes sentir el suave vaivén de tu respiración, cómo tu abdomen se eleva ligeramente al inhalar y desciende suelto y relajado al exhalar. Solo obsérvalo, sin esfuerzo, sin tensiones, notando las sensaciones físicas de tu respiración. Prestas atención ahora a los sonidos. Escuchas mi voz, quizá tu propia respiración.
o los sonidos de fondo en el cuarto o afuera de tu casa. Y percibes también el silencio que hay detrás de los sonidos. El silencio relajado y tranquilo de la noche y el descanso. Escuchas, percibes, observas. Sientes ahora la superficie de la cama debajo de ti. Notas las sensaciones que llegan de tu cuerpo, su posición o temperatura, y percibes cómo el colchón te sostiene, acogiendo cada músculo, cada articulación, mientras todo tu cuerpo va cediendo, poco a poco, a la paz y al descanso. Centras ahora tu atención en la oscuridad que ves detrás de tus párpados. Sientes cómo este manto azabache de la noche te envuelve en su capa de protección y amor sin límites. Durante un breve instante, vuelves a abrir los ojos mirando la oscuridad que te abriga y rodea. Los vuelves a cerrar como un manto de terciopelo negro que te envuelve y protege. Y notas cómo al cerrarlos otra vez, esta sensación de relajación y bienestar se duplica y profundiza, adentrándote más en este espacio de paz y quietud. El día con toda su actividad física y mental ya ha quedado atrás. Tu atención, que durante toda la jornada ha estado yendo de un asunto a otro, se asienta ahora en la calma y la serenidad. Y al igual que los pájaros detienen su vuelo y descansan en el nido, tu cuerpo se aquieta, se relaja y tu mente se silencia y calma. Igual que una ola que avanza y se retira, tu respiración fluye en un ciclo. La inhalación llega a su punto máximo, se detiene por un instante y da paso a la exhalación. Luego otra pausa y el ciclo comienza de nuevo. Estas pausas pueden ser apenas un instante o a veces, al relajarnos, se prolongan. Sin forzar nada, solo observa. Percibe estas transiciones, estos breves instantes de quietud en tu respiración.
En unos instantes te pediré que tomes el control inhalando profundo y exhalando muy despacio, siempre por tu nariz, para luego soltar este control y dejar que sea tu cuerpo el que respire al ritmo que desee. Y notarás cómo, cada vez que lo hagas y regreses a tu ritmo natural, tu cuerpo y tu mente se sumergirán aún más en la calma, profundizando en esta sensación de serenidad y descanso. Ahora tomas aire de forma más profunda, notando cómo tu abdomen se hincha y lo sueltas todo lo despacio que puedas, extendiendo este momento. Vuelves a respirar normal, percibiendo cómo tu respiración fluye despacio y suave en tu cuerpo, profundizando tu serenidad, aumentando y multiplicando esta sensación de relajación y calma. De nuevo inhala un poco más profundamente y exhala despacio, lento, sin prisa. Vuelves a respirar con normalidad y sientes cómo te dejas caer en este espacio de descanso, quietud y calma. Cada vez que tomas aire, inhalas paz, serenidad, calma, dicha, amor, vida. Cada vez que lo sueltas, exhalas toda tensión residual, todo lo gastado, todo aquello que ya no te hace falta. Cada pausa entre respiraciones incrementa el silencio en tu mente. Y así, con cada respiración, sin esfuerzo, esta relajación e intenso bienestar profundizan más y más. De la misma forma en la que se aquietan las aguas de un lago cuando el viento ha cesado, hasta desaparecer toda onda o agitación, hasta quedar como un espejo completamente sereno, transparente, quieto, en calma. Así, igualmente, tu mente se calma y se serena. Repetimos una vez más. Inhalas profundo y exhalas despacio, muy despacio. Y luego dejas que tu cuerpo respire a su ritmo, tranquilo, suave, despacio, casi imperceptible,
entrando más y más hondo en este abrazo de serenidad y paz profunda. Te encuentras en la orilla de un lago. Una pradera de suave hierba se funde con el agua en un abrazo de amor silencioso. Rocas de granito suaves y redondeadas por el tiempo descansan cubiertas de un musgo espeso y mullido como una alfombra de hadas. A lo lejos se elevan majestuosas montañas, mientras los bosques, como antiguos guardianes, protegen el misterio y la magia que habitan estas aguas ancestrales. Las nubes abrazan las cumbres de las montañas, ocultándolas y revelándolas como en un juego. El viento de altura las arrastra con rapidez, deslizándolas a través del cielo. A ratos se abren, aquí y allá, ventanas efímeras que dejan al descubierto un firmamento infinito donde las estrellas titilan, eternas y misteriosas, en la inmensidad de la noche. Una pequeña tormenta de verano ha quedado atrás. Ha dejado un aire tibio que acaricia con dulzura tu rostro. Las aguas del lago, agitadas por este leve aire, se rizan suavemente en un último eco de la tormenta. Una barca cruzó el lago hace varios minutos y las ondas que formó llegan ahora a la orilla como pequeñas olas que acarician la pradera. La barca ya no se ve ni se oye, pero su eco aún persiste en el agua. Observas este movimiento, similar al de tu mente, a veces serena, a veces inquieta, y cuyas ondas impactan también en las orillas de tu cuerpo. Y tú estás ahí, observando este paisaje, que es un espacio sagrado de miles de años. Sientes cómo el lago, las montañas y los bosques te reconocen. Te han estado esperando y ahora te acogen con la paz y la generosidad de lo eterno. Con esta imagen todo tu cuerpo se relaja, se entrega. Tus párpados, pesados y cerrados, descansan en la quietud. Tu respiración fluye suave y lenta, como una brisa tibia que te envuelve en la serenidad. Y sí, claro que sí. A veces tu mente se activa un poco, como esas ondas del lago,
como esas nubes en el cielo o como una luciérnaga que durante un instante brilla en la oscuridad de la noche y luego se apaga. Es curioso porque cada vez que una luciérnaga brilla un momento, cuando se apaga, esta relajación aumenta y se duplica. Sientes con agrado que te envuelve con más fuerza, llevándote al descanso, acogiéndote en este abrazo de reposo, paz y restauración. Ahora ves una pequeña luz titilando entre los árboles. Parpadea un instante y luego se apaga. Y al hacerlo, tu mente aumenta su calma y serenidad. Se silencia más y más y te adentras aún más hondo en la tranquilidad, en la calma y paz profunda de este momento de eternidad. Puedes encenderla una vez más, quizás sobre el musgo que abriga las piedras y rocas, y verla titilar por un momento y luego dejar que desaparezca. Y así te deslizas con ella aún más hondo en el silencio y la quietud, penetrando como nunca antes en esta sensación de paz, de plenitud, de bienestar profundo. Un cómodo sillón de campo reclinable te invita a sentarte. Te acomodas y desde ahí puedes observar el lago, las montañas y las nubes desplazarse rápidas en el cielo. Aunque a tu alrededor la brisa es suave, en lo alto el viento danza con fuerza, deslizándose entre las cumbres y los bosques, arrastrando las nubes que aún se aferran y resisten. Entre los jirones que el viento desgarra, se revela la inmensidad del cielo nocturno, un manto de terciopelo oscuro bordado con estrellas que brillan como diamantes, cosidos con hilos invisibles de amor y eternidad. La brisa baila con las aguas del lago, que se ondulan en delicadas y pequeñas ondas. Su aliento viaja más allá, deslizándose entre los árboles y ascendiendo por las montañas como un susurro que enlaza todo en una sinfonía de calma y paz. Sientes cómo tu alma se abre con amabilidad al contemplar esta escena, espejo de tu propia mente. Nubes que cubren por momentos la inmensidad del cielo
como los pensamientos que en ocasiones velan tu verdadera esencia de luz, amor, paz. Ondas que rizan la superficie del lago como la agitación de la mente que impide reflejar con claridad la conciencia que eres. Y sin embargo, ahora te das cuenta que este juego de ocultamientos es en sí mismo increíblemente hermoso, potente y revelador. Desde este espacio de paz, comprensión y calma, no resistes ni luchas. No intentas eliminar ni bloquear los pensamientos. Observas lo que ocurre en el paisaje de tu mente y lo que el clima de hoy, de este instante, te trae. Es verdad que a veces el frío, la lluvia o el viento son duros. Pero desde aquí, desde este espacio de conciencia, reconoce su naturaleza pasajera y cambiante, sabiendo que tanto el cielo despejado como el cubierto son experiencias, y que igual que las nubes no manchan ni alteran la esencia pura del firmamento, tu actividad o agitación mental tampoco alteran tu esencia verdadera. Toda duda, todo juicio ha quedado suspendido, dejando paso a la conciencia luminosa que observa en quietud, amor y amabilidad. Ahora lo sabes. Ahora lo sientes. No eres tu mente. No eres tus pensamientos. Como el cielo tampoco es las nubes, ni el lago es el firmamento, aunque pueda reflejarlo. Ahora lo sabes. Ahora lo sientes. Tu naturaleza es ese espacio infinito, gigante, enorme, atravesado por la luz del amor que solo se hace visible al tocar el mundo físico. Permaneces en este espacio de conciencia, de observación amable, sin juicios ni rechazo, en esta comprensión de la vida y de tu propia mente. Y así, desde esta aceptación, el viento termina por llevarse las últimas nubes. La temperatura en la noche sube y aquellas que aún quedan se disuelven en el aire cálido, desapareciendo por completo.
Ahora la bóveda celeste se abre en su totalidad ante ti. La Vía Láctea se extiende como un río de luz, cruzando el firmamento de extremo a extremo. Un puente brillante que une dos orillas de conciencia, solo aparentemente separadas, pero conectadas en su esencia en la eternidad. La brisa en el lago se ha detenido por completo. Las ondas se van debilitando hasta que la superficie queda en absoluta quietud. Ahora sus aguas son un espejo perfecto que refleja con total fidelidad las rocas, la hierba, los bosques y las montañas. Incluso las estrellas y la Vía Láctea parecen brillar en su profundidad, como si el cielo y la tierra se fundieran en este momento de eternidad. Los dos mundos, el de arriba y el de abajo, se entrelazan en un abrazo de creatividad y magia que se repite, enamorado, una y otra vez desde hace miles de años. Y así, de la misma manera, tu mente se silencia, se aquieta completamente, reflejando como otro espejo perfecto la verdadera esencia de espacio, luz, amor y paz que tú realmente eres. La luz de las estrellas de la Vía Láctea se concentra en una corriente luminosa de amor y paz que penetra desde la cúspide de tu cabeza y recorre todo tu cuerpo. Cabeza, rostro, espalda, pecho, abdomen, brazos y manos, piernas y pies. Disuelve todo pensamiento restante. Relaja y duerme tu cuerpo mientras la conciencia que eres vuela libre a la fuente. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de vida, hacia la fuente de amor, hacia la fuente de paz.
Abandonas todo esfuerzo. Te dejas caer en los brazos de esta serenidad, de este silencio y quietud. Disfrutas y saboreas este delicioso momento en que todo se calma y apacigua. Y entonces te das cuenta de que esta calma nace dentro de ti, fundiéndose con la serenidad y paz de la fuente. Dentro y fuera ya no existen. Solo calma, quietud, amor, dicha. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Te abandonas con agrado a esta relajación. Las sensaciones de tu cuerpo, si aún las percibes, van quedando más y más lejanas, como si flotaras, sin peso, en la ingravidez del espacio. Un punto de conciencia en un espacio de conciencia. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. El mundo, sus actividades, tu cuerpo, sus sensaciones, tu mente, sus movimientos, todo se aleja. Queda ahí abajo, mientras tú te elevas sobre el mundo, sobre el planeta, en el espacio del silencio, del amor y la paz. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Como el cosmos, eres espacio. Como las estrellas, eres luz. Como las montañas, eres fuerte. Como el lago, eres amable. Estás a salvo. Estás en seguridad. Sueltas. Dejas ir. Duermes en calma, en paz, y mientras tu cuerpo descansa, tu alma se alimenta en la fuente del amor, la paz y la vida.
Descansas fácilmente, sin esfuerzo, muy profundamente, toda la noche. Gracias, descanso. Gracias, noche. Gracias, gracias. El ruido y bullicio del día se desvanecen, disolviéndose en la serenidad de la noche. La oscuridad se instala, envolviéndote e invitándote al amable sueño. Sientes cómo tu cuerpo comienza a relajarse y soltarse, descansando con placer sobre la superficie que lo acoge. Percibes el tacto de las sábanas en tu piel, la calidez acogedora de las mantas si las necesitas, y cómo el peso de tu cuerpo es recibido con amabilidad por el colchón. Nota tu cuerpo y tu respiración. Aquí, ahora, llevándote a tu refugio interior de paz y calma. Respirando con serenidad, despacio, por la nariz, notas cómo tu abdomen sube al tomar aire y baja suavemente al soltarlo. Vas a inhalar en 4 segundos, retener en 7 y soltar despacio en 8. Yo te guío. Esta respiración ayudará a calmar tu mente, pero si te resulta demasiado lenta, adapta el ritmo a lo que para ti sea posible, tomando aire, haciendo una pausa, soltándolo lentamente. Inhalas. Retienes. Exhalas.
Tomas aire. Aguantas. Lo sueltas. Inhalas otra vez. Retienes. Exhalas. Inhalas. Retienes. Sueltas. Sigues respirando ahora con normalidad, al ritmo que tu cuerpo necesite. Notarás que según tu mente y tu cuerpo se relajan y se calman, tu respiración irá haciéndose de forma natural y sin forzar nada, más pausada, lenta y rítmica. Sin prisa, sin esfuerzo. Cada inhalación trae a tu mente y cuerpo calma, serenidad, bienestar. Sin esfuerzo, sin forzar nada. Cada vez que sueltas aire, exhalas todo resto de tensión o de carga que pudiera quedar. Cada respiración te lleva más profundo, más cerca del tesoro de paz que habita, sin darte cuenta, dentro de ti. Entras ahora en el reino de las imágenes y símbolos de la mente para profundizar aún más en este estado de bienestar y calma. Esta serenidad que te va a ir dirigiendo al reino del descanso con la mente completamente relajada, en paz y descargada de toda tensión. Delante de ti se extiende un fiordo, donde el mar se suaviza entre imponentes paredes de roca cubiertas de vegetación fértil. Al fondo, montañas majestuosas se alzan hacia el cielo, firmes y silenciosas como guardianas eternas. Sobre sus cimas, la noche despliega su manto de terciopelo negro, salpicado de millones de estrellas que titilan como joyas en la inmensidad. Miras con asombro y reverencia la Vía Láctea que, como un camino de esperanza, cruza el firmamento de parte a parte. La temperatura, agradable, perfecta, te invita a permanecer en la contemplación de este lugar donde la naturaleza ha prodigado sus dones. El aire en calma permanece tan quieto y sereno que la superficie del agua
se ha convertido en un fiel espejo que refleja las rocas de las orillas, los bosques y las montañas. En este momento de paz absoluta, el cielo ha bajado a descansar al fiordo. Incluso las estrellas se dibujan sobre sus aguas, creando la ilusión de que solo te basta extender tu mano para atraparlas entre tus dedos. En la orilla, un sólido muelle de madera crea un espacio perfecto para los baños estivales o para amarrar un bote y explorar sus orillas. Sobre este muelle, como si fuera en un sueño, descansa una cama con dosel. La adornan ligeras telas que apenas se mueven en la quietud de la noche. Unas linternas en el suelo proyectan una luz cálida y tenue, iluminando con amabilidad el camino que te invita al descanso. Este rincón, envuelto en la más pura calma, parece hecho para que te entregues a la contemplación y al descanso profundo, como si el universo mismo te invitara a su abrazo de amor y amabilidad. Caminas sobre el muelle y escuchas el suave crujido de tus pasos sobre los tablones. Este ritmo, como el de tu respiración, te acompaña y te calma. Sientes el deseo de meter tus pies en el agua. Así, sin prisa, con calma, avanzas hacia el extremo del muelle, donde te sientas cómodamente. Sientes cada movimiento, cada sensación, cada sonido. Percibes el contacto con el agua limpia y transparente. Mueves los pies despacio en el agua, centrando tu conciencia en esa sensación. Una corriente de paz y serenidad baña tu cuerpo. Cada vez que inhalas, sientes que penetra desde la planta de tus pies energía de calma, sosiego y vida. Mientras que, con cada exhalación, por la planta de tus pies, tu cuerpo se desprende de todo resto de tensión que pudiera quedar, física o emocional. El agua la disuelve y hace desaparecer con la fuerza serena de su sabiduría de millones de años.
levantas la mirada al cielo lleno de estrellas. Entonces te das cuenta de que no son tan visibles como antes, ya que una cortina de luz, moviéndose suave y lentamente, las vela con delicadeza. Tules que se entrelazan con leves tonos verdes, malvas o azules, en una elegante danza en la que el cielo cobra vida. Tu respiración se detiene un instante al contemplar cómo esas luces se transforman en los mágicos visillos translúcidos de las auroras boreales. Como hermosas e impresionantes cortinas de luz de más de 200 kilómetros de altura, se extienden y mueven permitiéndote ver lo que nunca habías podido percibir. El cielo deja de ser un lienzo oscuro en el que brillan puntos de luz y se abre ante ti, profundo, infinito, lleno de misterio. Ahora ves toda su profundidad. A veces como velos movidos por la brisa, otras como personas lejanas que parecen moverse al fondo, como si fueran almas que se acercan y asoman. En esta coreografía de luz, creatividad y amor, el cielo te muestra su esencia más mágica, bella y misteriosa. Y tú, sin resistirte, te dejas envolver. Tu mente se aquieta, tu corazón se abre y tu conciencia fluye con la luz. Te fundes con el baile de la aurora, mientras sientes una paz profunda que te envuelve y penetra por completo. La magia de esta danza en la noche te lleva dulcemente al sueño. Te levantas despacio, con calma y serenidad, para acercarte a la cama. Las sábanas, suaves, te invitan. El colchón, acogedor y mullido, te recibe. Te acuestas con placer, notando cómo tu cuerpo es recibido como en un abrazo. Te cubres con las mantas, mientras acomodas las almohadas bajo tu cabeza.
una profunda sensación de bienestar comienza a expandirse por todo tu ser, llenando tu mente y tu cuerpo de una calma absoluta. Con un gesto suave, las linternas, obedientes a tu deseo, se apagan. Las cortinas del dosel parecen hechas del mismo tejido, de la misma energía pura y elevada de las auroras, creando para ti un refugio íntimo y sereno. Te sumerges en la paz más absoluta e imaginable, mientras las luces que bailan en el cielo te invitan a un viaje al universo infinito. Dejas que tus músculos se relajen, se aflojen y se entreguen a la calma y serenidad de este espacio. Percibes tu cuerpo sostenido, acogido, y sabes que estás en el lugar perfecto para tu descanso. Este es tu refugio sagrado del sueño, el espacio que es solo tuyo, puro, amable, amoroso, bello. Una esfera de la suave y prístina luz de las auroras rodea tu cuerpo protegiéndolo y llenándolo de amor y relajación. Lo recorre desde tu cabeza hasta tus pies, relajando cada una de tus células, calmando, sanando, restaurando. Penetra por la cúspide de tu cabeza, donde quizá notes una ligera vibración o cosquilleo. Desciende por tu frente, tus ojos, tus mejillas, tu mandíbula, y por detrás tu cabeza. Relajando, calmando, suavizando, durmiendo. Baja por tu cuello y hombros, serenando, aflojando todos tus músculos. El peso que han estado llevando desaparece. Y con este alivio, tu sensación de relajación y bienestar profundiza aún
un poco más. Esta aurora de paz y amor desciende ahora por tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus manos, tus dedos. Calmando, suavizando, relajando. Baja amable por tu espalda, disolviendo todo nudo, toda tensión, todo cansancio. Baña tu pecho, tu abdomen, sintiendo este ritmo de tu respiración, suave, rítmico, tranquilo, pausado. Llevándote al descanso con cada nueva respiración, adentrándose cada vez más en esta relajación profunda. Y finalmente, la luz de la aurora desciende ahora por tus caderas, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y espinillas, tus pies y los dedos de tus pies. Aflojando y relajando cada músculo, cada nervio, cada célula. Todo tu cuerpo se llena de esta suave y amable luz de paz, descanso, amor. Aurora verde, malva o azul, te acoge, te recibe, te abraza con amor incondicional, penetrando en todo tu ser, en todas las partes de tu cuerpo, en todas y cada una de tus células. Te nutre, te protege, te cuida, amable, poderosa, sanadora.
En completa confianza, te entregas al descanso profundo del cuerpo y la mente. A este descanso tan profundo y sanador como jamás habías imaginado. Dejas todo atrás. Como un punto de luz, flotas entre las estrellas, uniéndote al cosmos infinito. Estás a salvo. Estás bien. Descansas. Duermes, abriendo tu conciencia a estas afirmaciones de paz, amor y reparación. Con cada respiración, mi cuerpo se relaja más y más profundamente. La calma fluye por todo mi ser, llevándome hacia un descanso profundo. Me entrego al descanso. Me repara. Me restaura. Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad. Cada músculo de mi cuerpo se relaja, llevándome a una serenidad absoluta. Mi mente se expande en el infinito de la noche. Se relaja. Se aquieta. Se silencia. Mi cuerpo duerme mientras yo floto y bailo con las auroras en el cielo. Su luz me envuelve, me protege, me sana. Mi cuerpo se entrega al descanso toda la noche. Disfruto de esta restauración con cada átomo de mi ser. Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad.
Dejo ir el día y sus asuntos. Recibo el descanso con gratitud y amor. Tengo sueños inspiradores y felices que me orientan y me guían. Las auroras son mis compañeras y me arropan en la noche. Descanso, duermo, sueño. Me reparo profunda, muy profundamente. Mi respiración suave y constante me lleva hacia el sueño más profundo. Mi cuerpo se entrega al descanso perfecto. Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad. Doy las gracias por esta cama. Doy gracias por estas sábanas, mantas, almohadas. Doy gracias por este refugio sagrado para el descanso y el sueño. La noche me envuelve en su serenidad. Me cubre con su manto de estrellas. Las nubes son mis almohadas. La aurora es mi sábana. Floto en este sueño mágico y perfecto. Lo disfruto. Penetro en su magia. Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad. Con cada respiración, mi cuerpo profundiza en este descanso. Con cada respiración, me rindo a este sueño profundo. Sin esfuerzo, sin trabajo, fácilmente. Estoy a salvo. Estoy bien. Estoy en calma. Estoy en seguridad.
Duermo profunda, muy profundamente. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias, gracias. Con tus ojos abiertos, observa la oscuridad delante de ti. Si se puede ver la silueta de algún objeto, déjala a un lado y solamente observa la oscuridad, el espacio, el no objeto. Mirando la oscuridad, percibe cómo tus párpados, al pestañear, desean cerrarse y se hacen cada vez más y más pesados. Nota ese deseo, pero no te rindas a él inmediatamente. Observa. Deja que cada pestañeo sea más lento, que el tiempo en que tus párpados se cierran se vaya alargando. Los vuelves a abrir un poco otra vez y al contar 3, 2, 1, permites que se cierren suavemente, sin esfuerzo, trayendo descanso a tus ojos y tu mente. Disfruta de este momento. Observa esa sensación agradable y vuelve a observar la oscuridad, ahora con tus ojos cerrados. Tu atención ha estado yendo de un asunto a otro
todo el día. Y muy a menudo no te has parado a sentir, a conectar con tu cuerpo ni tu respiración. Respirando siempre por la nariz, lleva ahora tu atención con amabilidad hacia el movimiento suave de tu abdomen. Cómo sube al tomar aire y desciende al soltarlo. Deja que tu conciencia se ancle en este flujo de vida siempre presente, aquietándose, serenándose, al encontrar su casa y su hogar. Siente el fluir de tu respiración y presta especial atención a la pequeña pausa que se produce entre inhalación y exhalación y entre exhalación e inhalación. Este instante de pausa, de silencio, de vacío, quizá vaya alargándose de forma natural al poner ahí tu conciencia. Nota esa pausa y date cuenta también de cómo tu mente se aquieta, se queda en silencio en ese instante. Al ritmo pausado de tu respiración, inhalas paz, calma, serenidad, bienestar. De forma natural, cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión residual que pudiera aún quedar, soltando el peso que tus hombros hayan podido llevar en el día, liberando, dejando ir. Con cada respiración, tu cuerpo se aquieta. Con cada respiración, tu mente se silencia. Con cada respiración, tu cuerpo se relaja más profundamente. Con cada respiración, tu paz interior aumenta. Te distancias de los pensamientos transitorios y pasajeros del día, disfrutando del efecto de calma profunda que esta respiración tiene en tu mente y en tu cuerpo. Y ahora lleva tu conciencia no a la sensación de respirar, sino a la facultad, a la capacidad de sentir, de notar tu respiración.
Tu conciencia se expande y es testigo de que eres consciente. Observas desde una mayor distancia, notando cómo ocurre tu respiración en un proceso bello y hermoso que acontece aparte de ti, casi como si lo observaras desde fuera, trayendo sin esfuerzo el primer desapego de la identidad. Ahora percibe las sensaciones que te llegan de tu cuerpo en toda su longitud, desde tu cabeza hasta tus pies. Peso, temperatura, el tacto de tu ropa, de las sábanas, el peso y calor de las mantas si las tienes. Abre tu conciencia a percibir todo lo que te llega de tu cuerpo, todo el espacio de tu cuerpo. Y de nuevo, lleva tu conciencia a la facultad de sentir, de percibir, a la capacidad de notar cómo tu cuerpo envía información a tu cerebro que te permite saber cómo está. Al hacerlo, es probable que percibas todo el abanico, todo el espectro de sensaciones de tu cuerpo. Pero, al mismo tiempo, como si ese testigo silencioso de alguna forma estuviera fuera, observando, trayendo el segundo desapego de la identidad. Tu conciencia se expande, percibes una realidad más grande y amplia, desbloqueando de tu interior la fuente de paz, calma, amor y dicha serena de la conciencia luminosa que tú eres.
En el ojo de tu mente ves una playa de aguas limpias y transparentes. Solo la arena blanca, el agua transparente, el cielo, la brillante luna llena y tú. Te encuentras en una pequeña barca que se balancea suavemente cerca de la orilla. Te asomas y ves con claridad los peces nadando, la arena blanca del fondo, algunas piedras y rocas en las que nadan peces de distintos tamaños y colores y una estrella de mar que se desplaza despacio y sin prisa. Este agua transparente es un símbolo de tu mente tranquila y calmada. Y cuando la mente permanece serena, te permite ver tu esencia luminosa con claridad. Otros símbolos los ofrece el cielo, donde brilla la luna, blanca y resplandeciente, trayendo el reflejo de la luz del sol al espacio de la noche, iluminando el agua, la arena blanca de la playa, las colinas que la bordean y permitiendo que las rocas arrojen curiosas y caprichosas sombras. Te miras las manos que puedes ver con nitidez bajo la luz de la luna llena. Luego la miras. Parece que emite luz propia. Sin embargo, no lo hace. Como un espejo, refleja la del sol. Miras el camino de luz que la luna dibuja sobre el mar. Parece que el agua brilla, que emite luz. Sin embargo, tampoco lo hace. Es, de nuevo, un reflejo. Un hermoso reflejo. En el fondo de la barca hay una colchoneta y te tumbas sobre ella para ver el cielo. A pesar de la luz de la luna, en el cielo limpio y claro puedes ver cientos de miles de estrellas y el camino plateado de la Vía Láctea extenderse de parte a parte. No sobrepones ninguna expectativa. No esperas que el mar, la playa o este cielo te sorprendan. Aquietando tu mente de toda proyección, de todo deseo, de todo pensamiento, abres tu corazón y dejas que el cielo entre en tu interior.
Ahora miras no las estrellas, tampoco la luna, sino el espacio oscuro entre las estrellas. Hay una profundidad detrás inmensa, difícil de concebir para la mente humana. No solo una profundidad física, percibes que hay algo más grande, más profundo, como una puerta que se abre al misterio más hermoso. Continúas mirando esa oscuridad sin forma, sin objetos. Tu mente se aquieta y detiene su actividad. Todo se hace silencio. Sientes que esta penumbra te cubre como si fuera una manta de amor y cómo te llena la más absoluta paz y serenidad. El amor más incondicional. Y te permites descansar, mecerte en este abrazo que te sostiene. Oscuridad de la que surge la luz. Conciencia pura no manifestada de la que surge la energía primordial que da vida al universo, a todas las formas de vida y a tu propio cuerpo. Conciencia manifestada como luz pura que se expresa y revela. En el corazón de la serenidad y la paz, tomas conciencia de que tu mente actúa como la luna, reflejando la luz de la conciencia. Parece brillante por sí misma, pero es una hermosa luz prestada. Y así llega el tercer desapego de tu identidad con la mente y su actividad. Son solo reflejos, destellos que se mueven sin cesar. Y ahora tú dejas esos reflejos y asciendes a la fuente de luz. Asciendes como en una escalera a través del reflejo en el agua, llegando a la luna, luego al sol y finalmente a la oscuridad de la que todo surge.
Ahora puedes sentir que desde la oscuridad del cielo hay un flujo de amor constante que atraviesa las estrellas, la luna, las nubes que cruzan el cielo, llegando a la tierra, al océano, a los animales y plantas, a las rocas, a la arena, a la barca que te sostiene, a tu propia mente y tu cuerpo. Puro amor, constante, continuo. La paz más absoluta. La dicha más plena. Miras con amabilidad y comprensión estos dos mundos que reflejan la dinámica del viaje de la conciencia. Tu esencia luminosa, espaciosa, profunda, inmensa, en contraste con la actividad de la mente, rápida, fugaz, pasajera, moviéndose sin cesar, como el reflejo de la luz de la luna en el mar. Te desapegas de esa actividad mental, de todos esos pensamientos. No eres eso. Los observas con amabilidad y comprensión, recibiendo el aprendizaje que puedan traer para dejarlos flotar y marcharse, desapegándote de ellos, reconociendo su naturaleza pasajera y cambiante, sabiendo que son parte de tu experiencia, pero que no identifican tu esencia. Surge ahora un amplio espacio de conciencia. No eres tus pensamientos. No eres la luz reflejada que se mueve sin cesar sobre el océano. Observas esta danza constante, bailas con ella sin dejarte arrastrar por la siempre cambiante narrativa de la mente. Tú eres ese espacio inalterado, grande y hermoso, que está detrás de toda apariencia.
Sueltas. Dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Llega el dulce momento del sueño. No necesitas hacer nada. No necesitas esforzarte. Solo rendirte a esta serenidad, a esta calma que surge de tu interior, saboreando este momento delicioso en que todo se va apagando, aquietando y calmando. Sueltas, dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Notas las sensaciones de tu cuerpo cada vez más lejanas. Te sientes flotar, libre, sin ataduras. Disfrutas de esta sensación dejando atrás el mundo y sus ajetreos, tu cuerpo y sus sensaciones, tu mente y su actividad, elevándote con confianza y con calma, ascendiendo en plena dicha en tu camino hacia las estrellas. Sueltas, dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad. Dejas atrás todo apego, todo lazo, toda atadura. Tu forma física se va disolviendo. Aquí no es necesaria. Eres pura presencia. En el espacio oscuro del cosmos, un punto de conciencia en total calma y dicha. Como el cosmos, eres espacio. Como las estrellas, eres luz. Como el mar, eres vida. Como la playa y la bahía, eres amor. Estás en paz. Tu esencia es espacio. Tu esencia es luz. Liberas los apegos, las identidades. No te aferras. Liberas, sueltas, dejas ir. Estás a salvo. Estás en seguridad.
Confías en el flujo de la vida. Abrazas sus giros y cambios. Permites que te fortalezcan y te enraizas en tu verdadero ser. Tu auténtica naturaleza es la paz. Tu auténtico ser es dicha. Tu auténtica esencia es amor. Confías. Te entregas y te rindes al sueño reparador. Sientes una gran calma al comprender que hay algo luminoso que perdura detrás de todo aquello que cambia. Abrazas este momento, este ahora, con el corazón pleno. La noche y el sueño te envuelven en un abrazo de paz y amor que te mece llevándote al descanso más profundo y restaurador. Duermes en calma. Duermes en paz. Tu cuerpo se restaura. Tu alma se alimenta de la luz de las estrellas. Duermes fácilmente, sin esfuerzo, profunda, muy profundamente, toda la noche. Y al dormir, con cada respiración, tu cuerpo y tu cerebro ahondan sin esfuerzo este delicioso sueño. Gracias, noche. Gracias, descanso. Gracias, sueño. Gracias. Gracias.
Acomódate. Si todavía tienes que ajustar algo en tu postura para sentir tu cuerpo cómodo y relajado, hazlo despacio, con plena conciencia, conectando con las sensaciones que te llegan desde tu cuerpo. Asegúrate de que los dedos de tus manos estén extendidos y relajados. Así es. Muy bien. Percibe ahora tu respiración, tomando conciencia de cómo tu abdomen asciende suavemente al tomar aire, desciende relajado cuando lo sueltas. Para calmar más tu mente, vas a acompañarme en esta respiración. Inhalas despacio, retienes un poco, sueltas el aire muy lento, retienes un poco más antes de volver a respirar normal. Y al regresar al ritmo natural de tu respiración, tu cuerpo se relajará aún más hondo y profundamente. Te espero. De nuevo respiras al ritmo natural que tu cuerpo necesita y al hacerlo aumenta con intensidad esta relajación. Tu mente se calma aún más, adentrándose en este espacio de paz y silencio. Sin oponerte, te dejas envolver por esta quietud suave, por este descanso que restaura cuerpo, mente y alma. Repite otra vez esta respiración. Inhalas despacio a nivel de tu abdomen, retienes un poco, lo sueltas más lento que lo tomaste. Haces otra pequeña pausa y vuelves luego a respirar normal, notando cómo, al hacerlo, esta relajación profundiza en ti. Observa el ritmo natural de tu respiración. Tu cuerpo se rinde un poco más. Tu mente se aquieta en el silencio. Cada vez que tomas aire, inhalas calma, inhalas paz. Y cada vez que lo sueltas, exhalas todo resto de tensión que aún pudiera quedar. Toda energía gastada, como hojas doradas que el árbol deja caer, como semillas blancas flotando en la brisa, livianas, libres, volando en el viento. Sueltas todo, te sueltas, y en ese soltar encuentras alivio, descanso, paz.
Tu cuerpo se abandona a esta quietud, se desliza sin esfuerzo hacia el silencio y la paz más profunda, sin reservas, sin condiciones. Como un bebé rendido por el sueño, te entregas a la madre del descanso, del amor benevolente que te acoge, te cuida, te protege. Tu conciencia se aquieta fundiéndose con este ritmo continuo de tu respiración que sostiene la vida. Respiras, sientes, observas. Notas cómo tu respiración abre una puerta secreta a menudo olvidada, puerta que te da acceso a la hora sin tiempo, al espacio de paz perfecta, plena, absoluta. Tu respiración fluye como la brisa en el bosque. Va y viene en un ciclo sagrado de renovación, llevando paz y vida a todas las células de tu cuerpo. Como el viento entre las ramas, a veces se detiene, abriendo paso al silencio, para volver a moverse, a respirar con suavidad entre las ramas y hojas verdes, susurrando una melodía antigua y secreta que los árboles cantan alzando sus brazos hacia el cielo, recibiendo en sus verdes dedos la luz plateada de la luna y el brillo sereno de las estrellas. Caminas con el alma descalza por una vereda que se adentra en este bosque sagrado lleno de quietud y presencia. Das cada paso con plena atención, despacio, tus sentidos abiertos ante la serena belleza de este templo natural. Ves los árboles que se yerguen como columnas, rectas y fuertes, intentando tocar el infinito, mientras las ramas más bajas parecen inclinarse como saludándote, protegiéndote. Percibes el aire puro que te trae el sutil aroma fresco, húmedo, terroso del bosque. Sientes, al caminar, el suelo bajo tus pies. Ahora sobre una roca grande y firme, luego sobre la tierra o sobre la raíz poderosa y gruesa de un árbol. Escuchas el ritmo pausado de tus pasos tranquilos, el suave crujido de las hojas, el canto de algún grillo en la hierba. Y con cada sonido, con cada sensación, tu mente se aquieta. El murmullo interior se apaga sin esfuerzo, como una brisa que cesa al llegar la noche.
respiras, caminas, acaricias, escuchas. El bosque respira, te acoge, te acaricia el alma, te escucha, guiándote con su lenguaje antiguo, hecho de susurros y raíces, que habla directo a tu corazón. Y así, paso a paso, te adentras en el corazón del bosque, te adentras en tu propio corazón, puro, hermoso. Y con cada paso, con cada respiración, sientes y sabes que todo está bien, que estás a salvo, que has llegado. Un arroyo cristalino serpentea entre los árboles. Su agua clara fluye como un regalo de vida y esperanza en el bosque. Haces un cuenco con tus manos. Bebes. Esta dulce medicina serena tu mente, aquieta tu pulso, calma el ritmo de tu corazón. Todo te prepara para descansar profundamente en este templo de silencio, en este santuario de paz. Sientes que aquí estás a salvo, que aquí estás en seguridad. Aquí puedes soltarlo todo, puedes rendirte con dulzura a esta paz que te envuelve y penetra. Aquí puedes, por fin, descansar. El sendero te dirige hacia un claro del bosque, donde una pradera de hierba verde y fresca te espera. Los árboles se alzan, firmes, fuertes, como guardianes sagrados de este claro, elevando sus ramas al cielo en una oración silenciosa de dicha y gratitud. Te descalzas. Nunca habías percibido un prado tan suave, tan acogedor, tan mullido. Caminas despacio, con calma, casi con reverencia, sintiendo que te encuentras en un espacio puro y sagrado. Al llegar al centro del claro, te tumbas boca arriba. Sobre ti, en la inmensidad protectora de la noche, las estrellas titilan como faros de naves remotas que navegan por los mares infinitos y misteriosos del cosmos.
Mirando las estrellas, vuelves a escuchar la brisa entre los árboles, suave, delicada. La serena respiración del bosque, aquí y ahora. Tú también respiras en calma, en quietud. Y poco a poco, como los instrumentos de una orquesta, cada uno con su propia voz, tu respiración se sincroniza con la del bosque y con el ritmo antiguo de vida que le dio nacimiento y lo sostiene. Todo respira conciencia. Todo es conciencia. La hierba que acoge tu cuerpo, la tierra que te sostiene, el aire que entra y sale de ti, conciencia viva, dichosa, que te acoge y sostiene. Los árboles que se alzan, el cielo que abraza la noche, la luz serena de las estrellas y de la luna. Todo es conciencia, hermosa, perfecta, irradiando amor de forma constante, incondicional. Amor que apacigua tu corazón y llena de dicha tu alma. Sobre ti, en el claro, entre las copas de los árboles, la Vía Láctea se extiende como un sendero que cruza el firmamento, un camino de luz que guía, con dicha y esperanza, el regreso a la fuente pura, sagrada, de toda vida, de todo amor. Ante tanta belleza, algo en ti se rinde y se abre, y del fondo de tu corazón brotan el amor y la gratitud, sinceros como los de un niño inocente. Tus ojos se humedecen, sonríes, y con el corazón en tu voz musitas. Gracias. Desde la Vía Láctea desciende una hermosa cortina de luz que baña tu cuerpo, tu mente y tu alma. Un haz de luz de amor y paz, más intenso y brillante, gira en suaves espirales, descendiendo hasta tocar la cúspide de tu cabeza. Sientes un agradable hormigueo y notas cómo, con suavidad y cuidado,
La luz penetra en tu cabeza y tu cerebro, calmando, serenando, sanando. Y así cierras los ojos, dejándote llenar por esta paz profunda que lo abarca todo. Y desde allí, la luz comienza a recorrer tu cuerpo entero, por dentro y por fuera, relajando cada fibra, sanando cada rincón, trayendo paz, calma, equilibrio. Tu cerebro se llena de esta luz. Detrás, la parte posterior de tu cabeza. Delante, tu frente y el centro de la misma. La luz recorre tus ojos, nariz, mejillas, boca, mandíbula, todos los pliegues de tu rostro. Desciende ahora por tu cuello, tu garganta, se desliza por tus hombros, y baja por tus brazos, codos, antebrazos, muñecas, hasta llegar a tus manos, fluyendo hasta la punta de cada dedo. La luz desciende por tu espalda, bañando y acariciando la parte alta, los omóplatos. Baja por la zona media, las dorsales. Llega a las lumbares, al sacro, al coxis. Desciende hasta tus glúteos. Envolviendo, penetrando todos tus músculos, nervios, huesos, células, en la calma más profunda. Por delante la luz fluye hacia tu pecho, baña tus pulmones, acaricia tu corazón con ternura infinita. Luego desciende hacia tu abdomen y allí, con su luz de amor, restaura, calma, bendice cada órgano que habita en tu interior. La luz desciende hasta tu pelvis, baña tus caderas. Tus muslos,
Envuelve tus rodillas con ternura. Baja por tus pantorrillas. Fluye por tus tobillos hasta llegar a tus pies y hasta la punta de cada dedo. Todo tu cuerpo brilla, por dentro y por fuera, bañado por esta luz de estrellas, suave y poderosa. Luz de amor, de dicha, de paz profunda. Una elevada vibración disuelve toda barrera. Sana heridas antiguas, físicas, emocionales y del alma, cerrándolas con cuidado, borrándolas con precisión, curándolas con amor. Tu cuerpo, profundamente relajado, descansa. Lo percibes lejano y distante y apenas te llegan sensaciones. Y lo que sientes es una agradable ligereza, como si te elevaras suavemente. Te notas flotar, ascender en completa calma, sin preocupaciones, en pura dicha, como hoja en el aire sin peso, como ave que vuelve a batir las alas y recuerda el sabor de la libertad. Flotas en la oscuridad aterciopelada, en este bosque de estrellas, en este camino de luz, de sabiduría. La luz de las estrellas te eleva. Tu esencia es acogida en un abrazo de amor puro, amor que ha estado siempre ahí, esperándote, sabiendo que llegarías. Estás en casa. Has vuelto a casa. Abajo queda el mundo, lejano, distante. Flotas, flotas. Vuelas con dicha hacia la fuente de vida, de amor, de paz.
Desde ella brotan tus sueños más sabios e inspiradores, más creativos y mágicos, cargados de luz, de sentido, de guía. Sueños que te orientan, sueños que te ayudan. Tu esencia, tu alma, vuela libre, danzando en la inmensidad del cosmos, explorando realidades más amplias, nutriéndose de esta conexión sagrada con lo más profundo y luminoso en ti. Desde tu corazón brota una serenidad profunda que se funde con la paz del silencio y de la fuente. Tu conciencia se expande, se renueva, crece. Te guían los sonidos de la eternidad. Duermes profunda, muy profundamente, sin esfuerzo. Ahondas con cada respiración en esta paz sin límites, en este espacio fuera del tiempo, más allá de todo lo que te ha limitado. Con cada inhalación, la paz inunda tu ser. Con cada exhalación, sueltas toda atadura y limitación que aún pudiera quedar. Descansas en el bosque sagrado de las estrellas. Te renuevas, te reparas, te conectas con tu esencia y con eso otro que te trasciende, que es más grande que tú, mucho más grande. Tu conciencia se expande, explora, disfruta, como la crisálida que se transforma en mariposa y despliega sus bellas alas, como el ave que abandona el nido protector y alza el vuelo hacia la libertad. Así, tú también vuelas. Te expandes más allá de los límites que hasta ahora creías reales, ascendiendo, volando hacia el descubrimiento de la sabiduría que te habita y que te guía a la transformación más profunda.
La noche es tu amiga, tu aliada silenciosa. La luna te toma de la mano, susurrando antiguos secretos. Las estrellas te bendicen. La oscuridad te abraza con amor y protección y encuentras, por fin, calma, verdad, hogar. Las estrellas dibujan el sendero que tus pies recorren con dicha. Descansas profundamente, muy profundamente, toda la noche. Vuelas, flotas, sueñas. Gracias, descanso. Gracias, bosque. Gracias, misterio. Gracias, gracias. Cuando el sol se pone, se abre un espacio de magia y misterio. Quizá nos detenemos para admirar la puesta de sol, dejando nuestra mente en pausa. Incluso los pájaros se posan en los árboles o en los tendidos eléctricos en un ritual que se viene repitiendo desde hace millones de años. El sol tiñe de rosa o naranja el cielo y las nubes. Y cuando ya ha traspasado el horizonte, el orbe se va tiñendo de azul índigo profundo en el que aparece brillando, sin temblor alguno, la radiante Venus. Deja que tu cuerpo se vaya relajando, acomodándose sobre tu cama o la superficie que te sostiene, mientras se dirige al descubrimiento de la belleza interior que hay en ti. Para ayudarte,
haremos un par de suspiros fisiológicos que asistirán a tu sistema nervioso para entrar rápida y eficazmente en el modo de relajación y descanso. Toma aire. Vuelve a inhalar un poco más. Suelta el aire en un suspiro. Retén lo que puedas y luego respira con normalidad. Observa tu respiración. Tu abdomen subiendo suavemente al tomar aire y descendiendo cuando lo sueltas. Repite otra vez. Inhala. Inhala otra vez. Suelta el aire en un suspiro. Retén. Vuelve a respirar con normalidad, dejando que sea ahora la sabiduría serena de tu cuerpo la que marque el ritmo de tu respiración. Te desliza sin esfuerzo a la relajación, la paz y el bienestar, disfrutando de este momento de eternidad. Cada vez que tomas aire, inhala serenidad, calma, paz. Cada vez que sueltas aire, exhalas todo lo que ya no necesitas, profundizando en esta deliciosa sensación de descanso y serenidad que surge en ti. Como el pájaro que al final del día detiene sus vuelos incesantes y descansa en su nido, como la barca que arroja el ancla y hace una pausa en su ir y venir, tu conciencia se ancla en el ahora a través de tu cuerpo y tu respiración. Según tu mente se llena de paz y calma, tu respiración, de forma natural, se hace más rítmica y equilibrada, más lenta, alargando las pausas entre una respiración y la siguiente. De vez en cuando, quizá un suspiro o alguna respiración más honda, según la energía de tu mente se limpia y equilibra. Observa este flujo de vida y salud, de paz y equilibrio. Ante ti se abre un lago de aguas verde turquesas, de orillas onduladas
y verdes. El aire, tranquilo y calmado, permite que las aguas, como un espejo, reflejen las montañas de nieves perpetuas, las rocas de la orilla y las nubes algodonosas del azul cielo. Al mismo tiempo, sus aguas son tan transparentes y limpias que te permiten ver con claridad el fondo de arena blanca y piedras redondeadas. Quizá algún pez nada tranquilo entre los juegos de las dos imágenes, de forma que es difícil saber si nada entre las rocas, bajo el agua o entre las nubes en el cielo azul. Respiras este aire puro y limpio, la paz y calma de este lugar, sentándote en la hierba o en una gran roca redondeada y cálida en la orilla del lago. Con cada respiración percibes que tu ser se conecta y funde con el de este lugar de quietud. Inhalas esta energía de serenidad, de vida, de acogimiento, de amor. Exhalas gratitud, dicha, bienestar. En el cielo azul, sobre las montañas y el lago, nubes como penachos redondeados de algodón, cúmulos de verano, pasan cambiando continuamente de forma. Puede que alguna en su base sea un poco oscura o intente aferrarse a los bosques o las montañas. Pero el día es tan sereno que finalmente el calor del sol las evapora y se desvanecen completamente, sin rastro. De igual forma, cuando la mente está calmada y la conciencia presente, los pensamientos aparecen, pero tú los ves y te dices, ahí va un pensamiento. Es como una nube. El viento lo ha traído, el viento se lo lleva. No intentas retenerlo. Permites que pase y se vaya sin dejar huella. Cada vez que inhalas, la luz de la conciencia se hace más presente y clara en tu mente, disipando toda agitación. Cada vez que exhalas, esas nubes se deshilachan suavemente, deshaciéndose para desaparecer. Así, con cada respiración, tu cuerpo se libera de la tensión que la actividad de la mente hubiera podido generar. Las estructuras de tu cuerpo
se descargan, se liberan, trayendo espacio y tranquilidad. Una segura y amable esfera de luz dorada, de apreciación, de valoración, de amor incondicional, inquebrantable, te envuelve y nutre. De la misma forma que el lago es un espejo para las montañas y el cielo, esta esfera es una manifestación, un reflejo de tu hermoso ser, de tu preciosa esencia, de tu alma sin tiempo y de todo aquello sagrado y puro del universo. Está hecha de energía de amor, dicha, amabilidad, paz. Te llena por completo, bañando todas tus células y neuronas, disolviendo toda preocupación o duda. Conectas contigo, con tu paz y fuerza interna, con tus dones. Sientes que amas y valoras lo que tú eres y representas, los vehículos de tu cuerpo y tu mente. Aprecias el trabajo que hacen por ti. Puede que no siempre los hayas atendido como necesitan, pero ahora sientes agradecimiento y una firme determinación de amor y autocuidado. Te sientes sin peso en la paz de este espacio sagrado. Flotas sobre el lago, en cuyas orillas se abren hermosos narcisos amarillos, violetas y clavelinas humildes y perfumadas, blancos y aterciopelados edelweiss, púrpuras rododendros. Sientes la esencia y perfume de cada flor, su belleza y delicadeza que esconde una gran resiliencia. Cada una es símbolo de tus propias capacidades, sean creatividad, fortaleza, compasión, bondad, las que sean. Reconócelas. Nutre, abraza
Agradece estas cualidades positivas. Valora estos talentos, por sencillos que parezcan. Son joyas preciosas, todas y cada una de ellas. En este refugio de tu alma, reconoces tus valores y tu valor intrínseco. Como una luz, irradian desde tu corazón, expandiéndose con cada respiración, generando una hermosa corriente de energía que recorre las orillas del lago, haciendo que florezcan más flores, atrayendo mariposas y aves que representan tu transformación interior y tu libertad. Este lago es la imagen de tu paz interior, de la dicha serena que deleita y nutre tu alma. Es la fuente de belleza y creatividad que te aporta alegría y júbilo por la simple posibilidad de crear, hacer, vivir. De sus aguas surge amor hacia ti, hacia tus posibilidades, hacia el mundo. De su transparencia surge aceptación sincera, autoaceptación y reconocimiento de tus valores. Siente cómo se expande tu corazón al resonar con estas verdades y con la belleza y magnificencia de tu propia esencia. Como los árboles que crecen en el bosque cercano, te enraizas en el ahora. Como las montañas te elevas hacia el cielo, fuerte, resiliente, silencioso. Como el cielo, tu conciencia se expande sin límites. Como el lago, tu mente en silencio es pura y transparente. Flotas en paz
y amor. Eres paz y amor. Das paz y amor. De la misma manera que cuidas y eres amable con otras personas y seres, ahora dedicas ese mismo toque amable, esa misma mirada y comprensión hacia ti. Igual que el músico cuida, ama y valora su instrumento musical, por medio del cual puede expresar su arte, tú vas a cuidar, amar y valorar el instrumento maravilloso que es esta unidad mente-cuerpo con la que te expresas. Entiendes y perdonas tus imperfecciones. ¿Quién no las tiene? Aprendes con ellas. Las trabajas. Mejoras. Vas a descubrir los tesoros que aún guardas. Vas a sentir la presencia luminosa que tú eres, dejando que estas afirmaciones positivas penetren en ti, fortaleciendo tu confianza y seguridad. Merezco felicidad, amor, abundancia, serenidad. Abrazo mis fortalezas y dones con gratitud, igual que mis fallos. Trabajo para mejorar, sin exigirme la perfección imposible. Soy suficiente tal como soy. Sustituyo la duda negativa por la positiva. Cambio el ¿y si no sale? Por ¿y si sale? Sustituyo el ¿y si no puedo? Por ¿y si puedo? Dejo espacio para la magia. Doy pasos hacia la acción. Me doy permiso. Me atrevo a desarrollar mi potencial. Mi mente se programa de forma positiva. Tengo un fin, un objetivo. Percibo las oportunidades. Actúo. Atraigo así lo que se alinea con mis metas y bienestar.
Siempre es agradable cuando los demás me valoran, pero me doy cuenta que no lo necesito. Yo me valoro. Yo me aprecio. Y de mi propia valoración surge, como un reflejo, la de los otros que agradezco. Puede que en mi vida haya habido inseguridad y dudas, que a veces no haya confiado en mí, pero ahora elijo vivir con amor, comprensión, resiliencia, determinación, confianza. Creo en mí. Soy un trabajo en progreso. Evoluciono. Mejoro. Renuncio a compararme. Encuentro en otras personas inspiración, pero no humillación. Sigo mi camino. Me cuido. Agradezco esta oportunidad única que es mi vida ahora, con todas sus luces y sus sombras. Acepto el momento en el que estoy. Lo agradezco. Abrazo este viaje individual y me doy cuenta de que creo mi camino con mis propios pasos y que es mi luz interior quien me guía. Mi mente es fuerte. Me doy cuenta de cosas que he conseguido y que parecían difíciles o imposible. Soy fuerte. Puedo. Merezco felicidad, amor, abundancia, serenidad. Abrazo mi valía y celebro el hermoso ser que soy. Permite que estas afirmaciones penetren profundamente en tu ser, reforzando esta autoaceptación, este autocuidado, esta autovaloración con amor, amabilidad y profundo agradecimiento. Te aceptas profunda, muy profundamente.
Si aún no te has dormido, date ahora permiso para que tu mente y tu cuerpo se deslicen hacia la relajación más honda, hacia el descanso y el sueño en el que se anclarán con amor estas afirmaciones en tu ser profundo. Siente lo agradable que es tu lecho, tu cuerpo acomodado en tu posición favorita. Agradeces esta cama, estas sábanas, esta almohada que sostiene tu cabeza. Y si hace frío, agradeces la colcha y la manta. Duermes. Te diriges sin darte cuenta al sueño relajado y profundo. Tu descanso se llena de tranquilidad. Tu cuerpo se repara. Tu mente se equilibra y restaura. Una esfera de amor y paz te envuelve. Estás a salvo. Estás en seguridad. Estás bien. Recibes la energía de amor divina o del universo. Te rindes a este amor. Te rindes al sueño. Lo abrazas. Duermes en total seguridad, calma y amor, profundamente, disfrutando sueños inspiradores y de paz. El mundo tiene suerte teniéndote. Te recibe con los brazos abiertos. Te ama. El universo o Dios, como quieras llamarlo, es amor y te ama. Buenas noches. Duerme bien. Gracias. Gracias.
Cierra suavemente los ojos, sintiendo el descanso y el alivio de este instante. Relaja los músculos de tus ojos, párpados y cejas. Disfruta del regalo de este espacio que es solo tuyo. Este momento de calma, quietud y silencio. Por medio de la respiración, serenamos más profundamente el sistema nervioso. Respira siempre por la nariz y nota cómo tu abdomen sube al tomar aire y desciende al soltarlo. Inhala calma, serenidad. Retén. Exhala toda tensión y cansancio. Retén. Inhala quietud. Retén. Exhala paz. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Deja ahora que tu respiración fluya al ritmo que tu cuerpo necesite. Observa este sagrado flujo de vida que regenera tu cuerpo a cada segundo. Nota cómo entra en tu nariz y tus pulmones y percibe a dónde se dirige en tu cuerpo el movimiento de esta energía de la respiración. La mente, como un ave inquieta, alzará vuelo en algún momento. Observa cuándo se agita y permite que descanse en su nido y hogar. Utilizando tu respiración como un árbol que se enraiza en la madre tierra, te anclas en las entrañas de la hora, enraizándote en este momento y en tu cuerpo. Como si abrieras las ventanas para ventilar la casa, renovando el aire y trayendo frescor, cada vez que tomas aire, inhalas paz, serenidad, calma, relajación. Cada vez que sueltas aire, exhalas toda tensión
todo peso, toda energía gastada que ya no necesitas. Siente tu cuerpo, las sensaciones que te llegan del mismo, aquí, ahora, respirando en este espacio de descanso, llenándose de paz y calma con cada inhalación, relajándose profundamente con cada exhalación. Inhalas y exhalas, llevando tu respiración a tus pies. Luego, llevas esta respiración de paz a tus tobillos y pantorrillas. Las rodillas, los muslos y las caderas. Dirige ahora la energía de tu respiración a tu espalda. Percibe la respiración en tu abdomen. Ahora, en tu pecho. Lleva esta energía de vida y serenidad a tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos y tus manos. Siéntela también en tu garganta y tu cuello. Y percibe la energía de la respiración en tu nariz, tu rostro y tu cabeza. Todo tu cuerpo, quieto, sereno, estable como una montaña. Tu mente en silencio, tu corazón receptivo y abierto, tu conciencia clara y luminosa. Ante ti se eleva una poderosa montaña, alzándose sobre otras elevaciones, montes y valles, se levanta hacia el cielo, fuerte y poderosa. Puedes traer a tu mente la imagen de una montaña que tú conozcas y te inspire, o la imagen de una que hayas visto en una foto, documental o película, aunque no hayas estado allí nunca, o puedes crearla en tu imaginación.
Te sientas en el suelo, quizás sobre la hierba, un tronco caído o una roca, mirando esa montaña poderosa y fuerte delante de ti. Se alza hacia el cielo con una presencia silenciosa e imponente. Su cumbre quizá nevada, su base tal vez adornada por el verde de espesos bosques o de praderas brillantes. Esta montaña te invita a permanecer en el ahora, a la introspección y abrir las puertas de la sabiduría interior. Te llama a disolver toda agitación y proyección mental. De esta forma, no fuerzas sobre ella ningún deseo, ningún conocimiento, ni siquiera su nombre o su historia. Solo la miras, abriendo tu corazón a su presencia silenciosa y serena, a su fortaleza inquebrantable. Percibes su fuerza, su solidez, su firmeza y resistencia. Se levanta alta y fuerte, quieta, silenciosa, permaneciendo firme y majestuosa bajo la nieve, la lluvia o el ardiente sol. Su espíritu alimenta la resiliencia y estabilidad en ti. Te ancla en el ahora y en la sabia quietud. Como la montaña, te enraizas en la madre tierra. Como ella, te elevas hacia el cielo. Sientes en ti algo sólido, estable, firme, sereno, que percibes antiguo y sagrado dentro de ti. La montaña es alta porque algo es bajo. Sin los valles que han tallado los ríos que nacieron en sus cumbres, la montaña no sería montaña. Sin ella el valle no sería valle. El agua que abajo permite la vida de plantas y animales, generando verdor por donde pasa, ha nacido en las ásperas cumbres. De igual modo, tu experiencia tiene también dualidades, altos y bajos, montañas y valles. La energía de la montaña y el valle en ti permite que otros seres, plantas, animales o personas encuentren el apoyo, sustento o ayuda que necesitan. Mientras que tú también, en otros momentos, necesitas del apoyo de otra persona o ser. Trae a tu conciencia
Una situación en la que has ayudado y otra en la que te han ayudado. Una situación en la que has sido montaña, otra en la que has sido valle. Igual que la montaña y el valle se necesitan y construyen el uno al otro, percibe la red de conexión que nos enlaza y une. La montaña permanece serena ante las condiciones cambiantes, sean viento, lluvia, nieve o sol abrasador. En tu vida ha habido días amables y días desafiantes. Algunas dificultades te ha costado superarlas. Otras, sin embargo, las has enfrentado con serenidad. Incluso aunque consideres ese logro como uno pequeño, no importa. Trae ese recuerdo a tu memoria. Nota cómo en ese momento la serenidad nació en tu interior, surgió de tu estabilidad, de tu fortaleza. Aprecia y agradece esas cualidades en ti. Trae a tu conciencia otra situación que tengas que enfrentar ahora y en la que te gustaría responder con serenidad, calma y fortaleza. Imagínate respondiendo con la calma, serenidad y fortaleza interior que deseas. Al hacerlo te alineas con tu verdadero ser interior. Tienes ese potencial de fortaleza y serenidad en ti. Visualízalo trayendo la emoción de fortaleza serena y tranquila.
Con la energía de amabilidad que el abrazo representa, simbólicamente abrazas esa dificultad. Te haces más fuerte. Das la bienvenida a la calma y claridad interior. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. Se activa este potencial que te permite expresar esta estabilidad y calma que hay dentro de ti. Simbólicamente, abraza también la montaña. Sobre la montaña pasan las nubes que a veces cubren totalmente el cielo. Luego se van y dejan ver la luz del sol o de las estrellas. De igual forma, cambia el clima en tu mente, a veces ocupada, agitada, espesa, en otras ocasiones clara, despejada, incluso en momentos de oscuridad y desafío. Y tú eres la conciencia, el testigo silencioso que observa los pensamientos pasajeros sin identificarse con estos ni dejarse definir por ellos. El espíritu de fortaleza y estabilidad de la montaña te penetra despertando esta energía que habita en ti. La montaña exterior encuentra tu montaña interior y al hacerlo visualizas cómo antes de actuar encuentras un espacio de calma y quietud. Y tras la acción, tras el movimiento del día, como estás haciendo ahora, encuentras de nuevo ese espacio de serenidad y paz dentro de ti, alimentando y nutriendo tu espíritu al hacerlo. La esencia de la montaña fluye en ti, otorgándote su quietud y su poder. Despierta en tu interior el espíritu de la montaña, calmado, firme, estable y robusto. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. La mente se agita con pensamientos y emociones. No dejes que se active sin tú darte cuenta. Observa esa actividad mental permaneciendo como la montaña, incólume,
contemplando, reconociendo y aceptando la experiencia, pero sin dejarte arrastrar, sin dejarte devorar, sin dejarte condicionar. La esencia de la montaña fluye en ti, otorgándote su quietud y su poder. Despierta en tu interior el espíritu de la montaña, calmado, firme, estable y robusto. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. Mantienes la conexión con esta fortaleza interior, con esta estabilidad y serenidad. Tu cuerpo quieto como la montaña. Tu mente en silencio como la mañana después de la nevada. Tu corazón sereno y abierto como el cielo azul sobre las cumbres. Tu conciencia siempre presente, luminosa, brillante, como el sol que ilumina todo y todos los seres por igual, incondicionalmente. La esencia de la montaña fluye en ti, otorgándote su quietud y su poder. Despierta en tu interior el espíritu de la montaña, calmado, firme, estable y robusto. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. Date permiso ahora para, si aún no lo has hecho, deslizarte suavemente al sueño, hacia el descanso reparador y amable de la noche. La oscuridad lo envuelve todo y tu cerebro, sabiéndolo, se prepara para reparar tu cuerpo y tu mente. El sueño, la dulce enfermera de cada noche, te visita. Con cada respiración, tu relajación es cada vez más profunda y agradable. Con cada respiración, el sueño penetra todas tus células. Con cada respiración, tus párpados se sienten cada vez más y más pesados.
Tu cuerpo se desliza al sueño. Quiere flotar en una nube, perderse en el mundo mágico de la noche y sus encantamientos. Tu mente sana. Tu cuerpo se restaura. Las emociones se calman. Todo se equilibra en esta noche de descanso. Cuando despiertas por la mañana, sientes energía y vitalidad, fortaleza y calma para ese nuevo día. Duermes profundamente, muy profundamente, el sueño más dulce y reparador. La esencia de la montaña fluye en ti, otorgándote su quietud y su poder. Despierta en tu interior el espíritu de la montaña, sereno y robusto. Eres una montaña de fortaleza y serenidad. Alarga este delicioso momento observando cómo tu cuerpo y tu mente se quedan dormidos. Imágenes curiosas, como fragmentos de sueños, empiezan a aparecer. Míralas y sigue dándote cuenta de cómo te vas durmiendo. Disfrútalo hasta que, finalmente, te rindas y te duermas completa y profundamente. La madre tierra es tu cama. La noche estrellada, tu sábana. La montaña te guía y te protege. Agradeciendo estas compañías sagradas, duermes sintiendo seguridad, acogimiento, amor. La montaña te protege, te cuida, te inspira. El espíritu de la montaña vive en tu interior. La fortaleza y la serenidad crecen cada día dentro de ti. La montaña te guía y te orienta. Gracias, montaña. Gracias, noche. Gracias, sueño. Gracias. Gracias.
Más allá de las nubes, el cielo es azul, limpio, y el sol ilumina en todas direcciones, incondicionalmente, siempre. Más allá de las nubes, espacio, silencio, serenidad. Más allá de la actividad de la mente, tu verdadera naturaleza, tu verdadera esencia, brilla irradiando paz, amor y dicha. Solo necesitas la llave para acceder al tesoro que tu corazón siempre ha guardado. Respira por la nariz. Despacio, unas cuantas veces, procurando soltar el aire de forma lenta y pausada. Nota cómo tu abdomen sube al tomar aire, baja al soltarlo. Respira de forma lenta, rítmica, pausada, sin forzar. Te espero. Toma conciencia ahora de las sensaciones que te llegan de tu cuerpo tumbado en la cama. La sensación de peso, la comodidad que percibes del colchón que sostiene tu cuerpo, la sensación de tacto con tu ropa, la ropa de la cama o el asiento en que te encuentres. Permanece en el puro placer de estas sensaciones que te llegan por tus sentidos. Disfruta este instante como si no hubiera ningún otro. El gusto de tu cuerpo tumbado, reposando. Cómo tus músculos se estiran, se relajan. Cómo el colchón se adapta a cada forma de tu cuerpo, sosteniéndolo de forma constante. Tus hombros y espalda se relajan, dejando ir cualquier rastro de rigidez. Tus brazos y tus piernas descansando de forma natural. La sensación de bienestar y descanso, como si cada célula de tu cuerpo suspirara agradecida. Incluso tú, quizá también, has suspirado al tumbarte. Deja que tu cuerpo se aquiete, tus músculos se relajen y se rindan. Tu mente se silencie y se vacíe. Percibe el placer de este momento. Disfrútalo.
Y ahora nota cómo es esa sensación de bienestar en tu cuerpo. ¿Cómo percibes esta dicha? Suelta todas las otras sensaciones. Suelta el apego a estos objetos que permiten tu descanso y toma conciencia de esta dicha cotidiana. Percibe si la sientes en tu rostro, en tu pecho, en todo tu cuerpo, donde tú la percibas. Toma conciencia. Respiras calma, dicha, gozo sereno. Sin esfuerzo, esta relajación y esta dicha sigue profundizando en tu cuerpo con cada respiración. Cada vez que tomas aire, inhalas calma, ventura, bienestar. Cada vez que sueltas aire, exhalas dicha, irradias gozo sereno y calmado, relajando tu cuerpo y tu mente cada vez más y más profundamente. Centra ahora tu conciencia en una imagen que te produzca una sensación de alegría y gozo sin ninguna sombra. Puede ser un lugar en la naturaleza que te haya gustado e inspirado especialmente. Tu casa, el recuerdo de tener un bebé recién nacido en brazos o cuando tu mascota llegó a tu hogar. Escoge una imagen que evoque dicha en ti. Trae todos los detalles que puedas. Colores, líneas, formas y de otros sentidos también. Olores, sonidos, texturas o sensaciones táctiles. Percibe la sensación de placer, gozo, dicha, alegría que emana de tu corazón y tu cuerpo al evocar esa imagen en tu mente. Nota esta sensación de dicha y deleite, esta sensación cálida, agradable,
que puedes percibir quizá en tu rostro y tu pecho. Y siente cómo se abre tu corazón, el chakra del corazón. Suelta ahora la imagen y el apego y reside en esa pura sensación de dicha y gozo, en la conciencia pura y preciosa de esa alegría que brota de ti y reside en ti. Dicha, solo dicha. A través antes de las sensaciones de los sentidos y ahora de la memoria, has llegado al gozo que hay en tu corazón. Incrementa esta dicha, este gozo. Deja que aumente y llene todo tu cuerpo, todas las partes de tu cuerpo, todas tus células. Ahora eres dicha, eres gozo. Y siendo dicha y gozo, irradias este regocijo más allá de ti, a toda la habitación. Eres dicha, irradias dicha. Eres gozo, irradias gozo. Vamos a profundizar un poco más esta dicha con una práctica eficaz de gratitud. Trae a tu conciencia un momento difícil en tu vida en el que recibiste algún tipo de ayuda que te permitió superar ese escollo o que, en algún momento, te alivió o te dio apoyo. Puede ser alguien que te echara una mano para resolver esa situación o que te dedicara un tiempo y te escuchara. El apoyo de alguien de tu familia, de alguna amistad o de alguien más lejano. Esa enfermera que fue amable contigo, tu perro o tu gato que no se retiraba de tu lado, o esa vecina que te hizo la compra cuando no podías salir de casa. O tú,
tu esfuerzo y voluntad o alguna circunstancia curiosa de la vida que te ayudó. Trae los detalles del recuerdo y estos 3 elementos. ¿Cuál era la dificultad? ¿Cuál fue la ayuda recibida? ¿Y cómo eso te emocionó o cambió? Siente el agradecimiento y la conexión con esa persona, animal o circunstancia. Nota esa sensación cálida y abierta de la gratitud en tu pecho y en tu corazón. Percibe la dicha y la conexión con esa persona y con el mundo. Percibe la red de la que todos formamos parte y en la que a veces ayudamos y otras somos ayudados. Y ahora deja el recuerdo y centra tu conciencia en la gratitud y la dicha en sí mismas. Nota cómo cambia tu cuerpo y tu energía. Siente ese gozo residiendo en tu corazón. Esa es tu naturaleza. Esa dicha está ahí siempre. En el hermoso tapiz de la vida, tú eres un precioso hilo que junto con otros hilos, todos únicos, bellos y diferentes, tejemos la trama en esta urdimbre. Hay un todo mucho más grande con el que te conectas y del que formas parte, y en el que tejes tu expresión única y distinta. La vida quiere la manifestación creativa de cada uno de sus hilos de conciencia
en un hermoso tapiz de conciencia. Siente esa conexión, esa unión. Y al hacerlo, siente cómo la dicha crece aún más e irradias como un pequeño sol, gozo y serenidad en todas las direcciones del espacio. Tu cuerpo quieto como una montaña, tu mente serena y despejada como un cielo nocturno de verano. Nota cómo tu mente y tu cuerpo se van relajando, cómo el sueño llega y se hace cada vez más agradable. Si aún no te has dormido, ha llegado el momento del dulce sueño. Si ya te estabas durmiendo, abandónate por completo. Entrégate. Deja que la noche te meza en sus amorosos brazos. Si no lo has hecho aún, cambia ahora, si quieres, a tu postura preferida para dormir. Tu frente, cejas y ojos descansan relajados, calmados, tranquilos. Duermen. Tu mandíbula se suaviza y cae levemente, relajada, tranquila, dormida. Los músculos y nervios de tu cabeza y tu rostro relajados, serenos, dichosos, felices, descansan, se restauran, duermen. Los músculos, nervios y células de tu brazo y mano derecha descansan, se aflojan, se relajan, se restauran, duermen. Los músculos, nervios y células de tu brazo y mano izquierda descansan, se aflojan, se relajan, duermen.
Y ahora todos los músculos de tu espalda, los nervios, las vértebras se acomodan, se relajan, descansan, duermen. Tu pecho respirando paz, respirando calma, respirando sueño. Tu abdomen sube y baja al respirar, suavemente. Y todos tus órganos internos, mecidos por este dulce vaivén, descansan dichosos, relajados, felices y en equilibrio perfecto, agradecidos, duermen. Y ahora todos los músculos de tu pierna y pie derecho, los nervios, las células, se relajan, descansan, se restauran, duermen. Y finalmente, todos los músculos, nervios y células de tu pierna y pie izquierdo se relajan, descansan, duermen. Todo tu cuerpo lleno de esta dicha serena, de esta calma, de esta profundísima serenidad y bienestar. La energía de tu cuerpo se equilibra, se restaura, fluye sin bloqueos, libre, equilibrada, calmada. Los pensamientos e imágenes de la mente han cesado. Los sonidos del exterior se distancian y alejan. Las sensaciones del cuerpo se van apagando. Flotas entre el mundo de la vigilia y el sueño. Aquí, en esta frontera, hay un pequeño hueco, un instante en la transición entre la conciencia despierta y el dormir. Sin concentrarte en exceso, mantén lo que puedas la conciencia en este tránsito. En un momento te dejarás ir y dormirás plácidamente.
tu cuerpo ligero, ingrávido, como una pluma. Ahora, en la oscuridad aterciopelada del firmamento, en un bosque de estrellas, navegando en el camino de sabiduría de la Vía Láctea. Recibes la energía de amor de la fuente de vida que sustenta tu alma y tu corazón. Estás en casa. Has vuelto a casa. Flotas en el espacio. Te cubre el edredón de la noche y tu alma, como una mariposa de luz, danza en la inmensidad del firmamento, libando la luz de las estrellas, alimentándose de este dulce néctar sanador. En esta conexión de lo más sagrado en ti con lo más sagrado del universo, en comunión cósmica, una danza de sanación y plenitud que te guía hacia un sueño profundo y reparador. El universo, o lo divino, como quieras llamarlo, te brinda su abrazo celestial y una cálida energía te envuelve y acuna, guiándote hacia la serenidad más profunda, hacia el sueño más restaurador, tejiendo en tu mente sueños hermosos con hilos de sabiduría, amor y paz. Te dejas llevar. Te sumerges con agrado en el reino del sueño profundo. Te diriges a la fuente de toda vida, de todo amor, donde tu alma y tu conciencia se recargan, guiadas por los sonidos de la eternidad. Duermes profundamente, muy profundamente. En el abrazo de la noche, tu ser encuentra la calma y la serenidad. Te visitan sueños inspiradores y creativos, sueños que te guían y te orientan. Con cada respiración profundizas en este sueño sagrado y reparador. Con cada inhalación, la paz inunda tu ser,
Con cada exhalación profundizas más y más esta sensación de paz, sueño y bienestar. En la noche estrellada, mientras tu cuerpo duerme relajado, te conectas con tu esencia y sientes el amor del universo abrazándote. En la quietud de la noche, tu espíritu se expande y se funde con la infinidad del cosmos. Tu alma sale de su crisálida y vuela libre. A través del camino de luz de la luna, asciendes hacia paisajes de sabiduría que te guían hacia tu transformación interior. En la quietud de la noche encuentras la paz que trasciende los sonidos y bullicios del día. Te sumerges en el sueño. Duermes profundamente. Cada noche duermes con más facilidad, más rápida, más profundamente. El sueño es tu amigo y tu aliado. Duermes profundamente, muy profundamente. Gracias, noche. Gracias, sueño. Eres dicha. Eres paz. Eres amor. Gracias.
La cama, como un refugio de calma, te recibe. El sueño escondido en la oscuridad de la noche te espera y te acoge. Déjate llevar al mundo del descanso. Entra con tus pies descalzos y con el corazón abierto a este refugio de tranquilidad y de paz para el cuerpo, la mente y el corazón. Llevas tu conciencia a tu respiración, a la zona de tu abdomen, sintiendo cómo sube al inhalar y desciende al exhalar. Inhala. Vuelve a inhalar un poquito más. Ahora suelta el aire en un suspiro. Haz una pequeña pausa y nota cómo tu cuerpo y músculos se han aflojado. Vuelve a repetir. Inhalas. Inhalas un poco más y sueltas el aire en un suspiro. Haz una pequeña pausa y vuelve a respirar normal, percibiendo la relajación de tu cuerpo con este suspiro fisiológico. Sigue respirando con normalidad, al ritmo que tu cuerpo necesite. Inhala y exhala siempre por la nariz y deja que tu respiración te guíe con la sabiduría de millones de años, con mano amable y sabia, hacia tu hogar en el ahora, hacia el no tiempo, hacia este momento de eternidad y presencia continua. Inhalas calma, serenidad, paz, bienestar, amabilidad, sueño. Exhalas y sueltas toda energía gastada, ahondando en esta relajación, incrementando esta serenidad, sin esfuerzo, con cada respiración. Sueltas el peso que inadvertidamente has llevado durante el día. Tus hombros se relajan y se separan de tus orejas, bajando y aflojándose. Si no logras relajarlos, los subes, los tensas y relajas, aflojas, desciendes. Igual con tu mandíbula. Se suaviza y se relaja, separando un poco los dientes.
y al relajarse nota saliva líquida y acuosa en tu boca. Tu frente, tus cejas y tus ojos se calman, aflojan, descansando detrás de tus párpados cerrados. Según tu mente se va aquietando, tu respiración se hace más pausada, más lenta, más sutil. Y todo tu cerebro se relaja y calma, extendiendo este mensaje de serenidad por todos tus nervios, músculos y tendones de tu cuerpo. Como el aire puro de las montañas, respiras paz, silencio, quietud, calma, espacio. Como un bosque que en las noches de verano se revivifica con la fresca brisa que se desliza entre sus árboles y vegetación, trayendo vida y descanso. Igualmente, tú respiras, inhalando vida y serenidad. Imagina ahora ese bosque, esa suave y agradable brisa. Siéntela en tu piel, en tu rostro, en tu cuerpo. Escucha su susurro en los árboles, recitando antiguos y mágicos sonidos de sueño, refugio y descanso. Deja que por medio de tu respiración esta brisa llegue hasta el interior de tu ser, hasta el bosque de tus células. El bosque respira. Tú respiras. Miras entre las copas de los árboles los miles de estrellas titilar en el cielo. El camino lechoso de la Vía Láctea, marcando un sendero que las almas y los sueños realizan cada noche hacia la fuente de amor y de vida que reside en el corazón del universo. La brisa llega de altas montañas que ves elevarse detrás del bosque, recortando su perfil contra el cielo estrellado. La luna empieza a surgir detrás de este perfil aserrado, proyectando su hermosa luz mágica sobre el cielo y las cumbres que toca.
Las luciérnagas, como faros diminutos, vuelan dejando sutiles y pequeños trazos de luz en el aire, como en un ballet de luces que adornan la noche del bosque. Caminas en dirección a las montañas, escuchando tu marcha en el acogedor silencio de la noche. El ritmo repetitivo de tus pasos te acuna, trayendo a tu mente paz y calma, reposo y quietud. Escucha, percibe, escaneando lo que llega a tu conciencia. El sonido de tus pasos, la brisa en los árboles, el canto de los grillos, el ulular del búho, el sonido de tu respiración, la imagen de los árboles iluminados por la luna, la sombra de sus troncos y sus copas, las luciérnagas danzando, encontrándose y separándose. La sensación de tu cuerpo moviéndose, avanzando, mirando a izquierda y derecha del camino, descubriendo árboles, flores, rocas caprichosas, hierba fresca. Este bosque es un refugio de equilibrio y armonía, protegido por los árboles que son sus guardianes sagrados. Te reciben, te acogen, te bendicen. El camino avanza, tú avanzas. Miras a un lado y otro del camino y percibes belleza, serenidad, acogimiento. Este camino está abierto para ti. Los caminos se abren para ti. Avanzas en este bosque y te repites: igual que avanzo en este camino, avanzo en otros asuntos. Dejo atrás aquello que ya no necesito. Mi cerebro lo procesa en mis sueños. Recojo la sabiduría, dejo la cáscara. Estoy en el ahora.
Estoy bien. Estoy en seguridad. Continúas avanzando por este sendero que penetra en el corazón de la vida, de la paz, de la serenidad. Cada árbol, cada flor, cada roca, incluso el aire que respiras y la luz de la luna te dicen: te saludo, te doy la bienvenida. Este es el hogar de la paz, del amor, del equilibrio. Es tu hogar, al que perteneces y has pertenecido siempre. Y tú respondes: te veo, te reconozco, te saludo. Gracias por acogerme. Soy paz. Soy amor. Soy equilibrio. Delante de ti, el bosque se aclara y el camino se abre hacia un espacio más abierto, iluminado por la luz de la luna. Te diriges allí y ante ti se revela una verde pradera llena de flores de montaña. Se mecen suavemente en la brisa, mostrando sus diferentes colores en un silencioso canto de alegría. Al fondo las montañas se yerguen majestuosas, mostrando aún restos de la nieve invernal que conservan como preciosos encajes que visten sus desnudas rocas. La luna llena acaba de levantarse por detrás de las cumbres, gigante, hermosa, derramando su luz plateada sobre la pradera, creando un escenario de magia, delicadeza y poder. Dejas que en tu corazón entre el espíritu de las montañas, de la pradera, del bosque, de la luna, de las estrellas, y sientes una explosión de alegría y júbilo. Quieres correr y corres sin cansancio, sin esfuerzo alguno, extendiendo tus brazos con júbilo. Quieres rodar entre las flores y regresas a tu infancia y lo haces, notando la hierba más suave, las flores más delicadas
que parecen sonreírte y saludarte. ¿Y quieres volar? Sí, quieres volar como un ave. Este es el mundo de tu imaginación. Quiebra aquí las barreras de lo que es posible. Claro que en el mundo físico sabes que no puedes volar, pero esta ruptura, esta osadía, te ayudará a romper luego en la vida ordinaria las barreras de creencias limitantes que hayas podido mantener, quizá, durante años. Tuyo es el poder. Atrévete aquí a volar. Elévate y vuela como un pájaro, veloz, alegre, ágil, planeando sobre la pradera llena de flores, sobre el bosque, sobre las montañas. Vuela sin límites hacia las estrellas. Libre, sin barreras, sin fronteras, disfrutando del aire en tu rostro, de la velocidad, de las sensaciones. Los campos verdes, las montañas, los bosques se suceden debajo de ti y sientes tu corazón henchirse de gozo. Regresas de nuevo a la pradera y al sobrevolar sobre ella ves una zona de descanso que antes no habías percibido. Puede que sea una cama, un saco de dormir o un futón. Lo que para ti sea más agradable, según tus gustos y preferencias. Desciendes a tu zona de descanso bajo las estrellas. La temperatura es perfecta para ti y encuentras todo lo que necesitas para tu noche de descanso. Mantas, almohadas, cojines. Si quieres que haya una tienda, pon una tienda. Si quieres dormir bajo las estrellas, hazlo así. Te tumbas y miras la luna en lo alto del cielo. Ahora parece más lejana y distante. La dama de la noche
reina en mitad del gran manto azabache, tachonado de diamantes titilantes. Un cometa cruza el cielo y emites tu deseo para esta noche de descanso, disfrutándolo como si ya lo tuvieras contigo. Disfruto de una buena noche de sueño y descanso. Disfruto de sueños inspiradores que me guían. Por la mañana, despierto con energía y vitalidad. La dama de la noche me acompaña, me protege, me orienta y me guía. Expresa ahora tú tu intención positiva para esta noche o para esta fase de tu vida. Y proyecta tu propósito a la noche estrellada. No tengas miedo de expresar una intención elevada. Establece tu meta y proyéctala. Sientes cómo la luna, las montañas, el bosque, las flores envuelven tu cuerpo en una esfera de energía protectora que revitaliza todas y cada una de las células de tu cuerpo y te dirige al sueño con mano amable y sabia. Te dejas llevar, sin resistencia, con gozo, disfrutando de cada instante en el que tu cuerpo se va relajando y durmiendo. Tu cabeza, tu rostro, tu cuello y garganta, tu pecho y la parte alta de tu espalda, tu abdomen y la parte baja de tu espalda, tus hombros, tus brazos, tus manos. Tus caderas, tus piernas, tus pies. Todo tu cuerpo, desde los pies
hasta la cabeza. Y otra vez, desde la cabeza a los pies. Relajándose profundamente, tan profundamente que parece hundirse en la cama, en la pradera, en el corazón de la montaña, en el abrazo de la gran madre de la noche, en su regazo de amor, abandonando todo lo que no sea este ahora perfecto de paz y silencio. Siente su arrullo amoroso que te dice: descansa, duerme, mi hijo amado, mi hija amada. En el regazo de este amor inmenso, los límites de tu cuerpo se difuminan y desaparecen. Eres un punto de luz, un punto de amor que se funde en la gran fuente de amor, en la gran fuente de vida. Tu corazón dice: duermo, sueño, me sumerjo en el sueño más profundo. El sueño es mi amigo. La noche es mi aliada. La gran dama de la noche me guía. Duermo profunda, muy profundamente. Floto, vuelo, sueño. Mi alma se expande. Voy lejos. Voy muy lejos. Voy más allá. Voy más allá de toda frontera, de todo límite. Más allá, más lejos, aún más lejos. Descubro la luz que soy. Mi cuerpo duerme. Mi conciencia despierta
a la realidad más grande y hermosa, a la realidad de la paz, del amor, de la dicha. Más allá, más allá, aún más allá. Luz, conciencia. Aleluya. Así sea. Gracias. 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 Muévete si te hace falta. Si lo necesitas, cambia la posición de tu espalda, cuello, cabeza, brazos o piernas para que tu cuerpo se encuentre suelto y relajado. Respira. Toma aire lentamente por tu nariz. Suéltalo muy despacio, liberando toda tensión que pueda quedar. Aflojando, soltando. Eso es. Percibe la superficie que tocan las yemas de los dedos de tus manos. Relájalos. Deja que tus pies suelten toda tensión y control cayendo a los costados. Ahora, por favor, lleva tu atención al mundo de los sonidos.
al sonido de mi voz o a otros sonidos o ruidos que pueda haber en la habitación o fuera de la casa. Presta un poco más de atención para escuchar el sonido de tu propia respiración. Es muy sutil, como la brisa más leve que se mueve, casi imperceptible, entre las ramas de los árboles. Ahí está, suave, pausado, el sonido de la brisa de vida de tu respiración. Si no la puedes escuchar, no te preocupes. En ese caso, céntrate en sentirla. Siente tu respiración. Sigues respirando por la nariz con suavidad y notas cómo tu abdomen asciende suavemente cuando tomas aire, desciende relajado cuando lo sueltas. Lleva tu conciencia ahora a tu respiración a nivel de tu pecho. Date cuenta de cómo tus pulmones y caja torácica se ensanchan cuando inhalas, descienden cuando tus pulmones se vacían. Despacio, con suavidad. No hay nada que perseguir, solo sentir. Observar esta respiración en diferentes partes de tu cuerpo. Diriges ahora tu atención al paso del aire por tu nariz. Cómo al inhalar el aire entra más fresco y seco, y cómo cuando exhalas el aire sale más húmedo y cálido, quizá rozando de forma muy ligera y sutil tu labio superior. Eso es, así, muy bien. Y ahora lleva tu conciencia a la zona en la que te sea más fácil o agradable percibir tu respiración. Ancla ahí tu conciencia observando tu respiración en tu abdomen o tu pecho o tu nariz, según tú prefieras. Percibe cómo la sientes tú, ahí, en tu zona de paz y calma. Si notaras tu cabeza demasiado activa, con una fuerte tendencia a distraerse, entonces lleva tu conciencia, si no lo estaba ahí, a la respiración en la zona de tu abdomen. Alejar tu atención de la cabeza ayuda y calma.
desciende. Desciende a las sensaciones de la respiración en tu cuerpo, alejándote de la cabeza. Respirando con calma, despacio, observando cómo fluye la energía de la respiración en tu cuerpo. Imagina tu respiración como si fuera una nube de luz suave y translúcida. La luz puede ser dorada o blanca o como tú la sientas mejor para ti. Viene desde el infinito, desde el corazón puro del universo. Inhalas, la luz flota y entra por tu nariz, se expande con suavidad en tu pecho, abdomen, cabeza y baña todo tu cuerpo. Te trae calma, serenidad, bienestar. De la misma forma que la luz del sol disuelve la niebla en la mañana, esta luz disipa y silencia toda actividad de la mente. Disuelve barreras antiguas. Y así, de forma suave, amable, amorosa, aquieta y relaja tu cuerpo, tu mente, tu alma. Y al exhalar, la luz sale despacio, llevándose todo resto de tensión o cansancio, todo lo que quede de actividad mental, todo pensamiento, todo lo que pesa y agota, toda barrera y limitación. Y así tu conciencia amable, luminosa, despierta la parte curiosa y abierta de tu mente, que descubre caminos inesperados hacia una paz profunda que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta, esperando ser vivida. Y tu abdomen continúa subiendo y bajando, suave, levemente, en este ciclo de marea que asciende y desciende, en este ritmo de vida que marca el reloj de tu cuerpo. Diriges ahora, amable, tu respiración, tu conciencia y esa luz de vida, paz y amor a tu pie derecho. Percibes las sensaciones de tus dedos. El primero, el gordo, y luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto dedo. La planta de tu pie. El empeine.
el talón. Tu tobillo derecho. En tu pierna derecha, la espinilla por delante, el gemelo por detrás. Tu rodilla por delante, por detrás, la corva. Tu muslo por delante, por detrás. Diriges ahora tu conciencia, la luz y tu respiración a tu pie izquierdo. Las sensaciones de tus dedos, el primero, el gordo, y también el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Si alguna parte no la puedes sentir, muévela o ténsala un poco. La relajas y ahora la puedes sentir con facilidad. La planta de tu pie izquierdo. El empeine. El talón. Tu tobillo izquierdo. En tu pierna, la espinilla por delante. El gemelo por detrás. Tu rodilla por delante. La corva por detrás. Tu muslo por delante. Por detrás. Llevas ahora tu conciencia y la luz en tu lado derecho a tu cadera y pelvis. Y en la izquierda a tu cadera y tu pelvis. La parte baja de tu abdomen. La zona de tu ombligo. La parte alta de tu abdomen, justo debajo del diafragma. Tu abdomen subiendo y bajando suavemente con cada respiración. Tu pecho, la parte derecha. La izquierda. El centro de tu pecho, tu esternón. La respiración fluyendo suave en tu pecho. Y por detrás, tus glúteos, el derecho, el izquierdo. La parte baja de tu espalda, las lumbares. La parte media de tu espalda, las dorsales. Tu
tu omóplato o paletilla derecha. La izquierda. La parte alta de tu espalda. Llevas tu respiración, tu conciencia, la luz a tus hombros, el derecho, el izquierdo. Ahora en la derecha, tu brazo superior. Tu codo derecho. Tu antebrazo. Tu muñeca. Y en tu mano derecha, el dorso de la mano, la palma y los dedos, el pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el meñique. Y en la izquierda, tu brazo superior. Tu codo, tu antebrazo izquierdo, tu muñeca, y en tu mano el dorso de la mano izquierda, la palma y los dedos, el pulgar, el índice, el dedo medio, el anular, el meñique izquierdo. Llevas ahora tu conciencia, la luz y tu respiración amablemente a tu garganta por delante y a tu cuello por detrás, siguiendo por detrás toda tu cabeza y la zona occipital. El lado derecho de tu cabeza y rostro, tu oreja derecha, el lado izquierdo de tu cabeza y rostro, tu oreja izquierda, tu mandíbula, tu boca, tu lengua, tu mejilla derecha, la izquierda, tu nariz y el aire pasando dulcemente al respirar. Tu ceja y ojo derecho, tu ceja y ojo izquierdo, tu frente, la parte más alta de tu cabeza, donde quizá notes un ligero cosquilleo o vibración. Todo tu cuerpo relajado, sereno, respirando.
en total calma y bienestar, lleno de luz, lleno de paz, lleno de amor. Y en la parte más alta de tu cabeza, ese suave cosquilleo o vibración que quizás se extiende por todo tu cuerpo o quizás solo permanece ahí, agradable, suave, amable. Luz sabia, amorosa, sanadora, que brilla con intensidad en la parte más alta de tu cabeza, en tu séptimo chakra, y desde ahí bañando, abrazando, cuidando todas las partes y células de tu cuerpo con su energía pura que limpia, que purifica, que restaura. Genera una esfera protectora que te acompaña en tu descanso toda la noche. Clarifica tu mente, te guía, te bendice y así tú sientes seguridad, protección, confianza. Y de esta forma tan amable, los límites de tu cuerpo se van fundiendo con los de la luz. Lo percibes cada vez más ligero, como si flotaras. O quizá lo sientes muy, muy lejano. Tu conciencia se expande, se hace una con la luz, se dirige hacia la fuente de amor y vida y sientes que hay algo en ti que es uno, sin límites, con esa conciencia fuente, con esa presencia de paz y amor perfecta. En tu cama, tu cuerpo descansa profundamente. Se restaura, protegido, a salvo, seguro. Y mientras tu conciencia realiza el viaje más luminoso en la vasta noche de los sueños.
Eres conciencia. Un punto de conciencia flotando suavemente, sin centro, sin bordes, sin forma, solo ser, solo presencia, dichosa, serena, llena de amor, emitiendo amor, sintiendo tu ser acogido por algo mayor, mucho mayor, mucho más grande y potente. Todo es posible, nada te limita, y desde este espacio de profunda serenidad, tu mente está preparada para recibir estas afirmaciones, para programar tu mente hacia un sueño cada vez más fácil. En este momento de quietud y de paz perfecta, noto cómo las tensiones y creencias limitantes se disipan sin esfuerzo con cada respiración. Más allá de las nubes, las estrellas brillan en el silencio del cielo nocturno. Así, de la misma forma, mi ser se abre a la tranquilidad profunda que habita en mí. Cada noche se hace más sencillo para mí aflojar las tensiones, calmar mi cuerpo y mi mente, permitiendo que la paz fluya sin obstáculos. Mi cuerpo encuentra el camino natural hacia un reposo pleno y restaurador. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Me regocijo en el descanso que llega a mi cuerpo y mi mente. Esta noche me sumerjo en una paz profunda y renovadora. Al amanecer, resurjo con una mente clara y serena. Como las olas que siempre regresan a la orilla, como la luna que siempre vuelve a crecer, el reposo en la noche llega a mí de manera natural y segura. Nada que hacer.
ningún sitio al que ir. Quietud perfecta. Suelto y me entrego a esta paz profunda. Cada vez que respiro, cada vez que me acomodo, mi mente y mi cuerpo descubren una facilidad cada vez mayor para abrazar esta quietud que me nutre y restaura. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Me regocijo en el descanso que llega a mi cuerpo y mi mente. Cada noche me resulta más fácil soltar. Mi cuerpo sabe cómo descansar. Me deslizo suavemente más allá de los límites, soltando todo lo que pesa hacia la fuente de paz y calma que me acoge y abraza. Dejo que mi cuerpo repose mientras mi conciencia acude a casa, al hogar tranquilo del espacio, silencioso e infinito. Mi esencia se eleva, libre, conectándose con la fuente infinita de quietud y armonía. Nada me apura, nada me exige. Este es mi momento sagrado. Estoy a salvo. Estoy en seguridad. Me regocijo en el descanso que llega a mi cuerpo y mi mente. Tu alma se acurruca en los brazos de la noche, madre de la calma y el reposo. Tu respiración, calmada y pausada, apacigua todo tu ser. Tu cuerpo, quieto e inmóvil, abandona su peso en la comodidad del colchón. Tu mente, calmada y silenciosa, se rinde al descanso. Tu conciencia se recarga en esta noche de paz y quietud. Te entregas sin reservas a esta paz que te sostiene, que te nutre, que te protege y renueva. Duermes profunda, muy profundamente, toda la noche, como hacía tiempo deseabas. Y cada noche es más fácil, más suave, más amable.
te deslizas más allá, aún más allá, hacia el espacio donde todo es paz, donde todo es amor. Gracias, calma. Gracias, descanso. Gracias, día. Gracias, noche. Gracias, quietud que restaura. Gracias. Tu cuerpo acostado descansa y se aquieta en el abrazo del momento presente. Sientes las sensaciones que te llegan, el peso de tu cuerpo como una rendición tranquila al reposo. La temperatura cálida o fresca en tus pies y manos, o el roce de la ropa y sábanas que acarician tu piel. Tu respiración, sin esfuerzo, se va calmando, haciéndose más rítmica, más abdominal, más lenta y pausada. Como una ola suave que llega a la orilla, tu abdomen se eleva suavemente cuando tomas aire y desciende relajado cuando lo sueltas. Respirando siempre por la nariz, vamos a ayudar a tu mente a calmarse con un pequeño ejercicio de respiración. Inhalaremos en 4 segundos, haremos una pausa de 4, exhalaremos en 4 y haremos otra pausa de 4. Si te cuesta, no dudes en adaptarlo para ti a 3 o 2 segundos si lo necesitas, pero manteniendo este mismo patrón de inhalación, pausa, exhalación, pausa. Inhala. Retén.
Exhala. Retén. Toma aire. Retén. Suelta el aire. Retén. Inhala. Retén. Exhala. Retén. Toma aire. Retén. Suelta el aire. Retén. Respira con normalidad. Deja que ahora tu cuerpo lleve el ritmo, mientras tú sigues observando este ciclo continuo de vida y paz en tu cuerpo. Percibes el suave movimiento de tu abdomen subiendo y bajando con cada respiración. Puede que aparezca la imagen en tu mente de tu abdomen respirando. En ese caso la observas con amabilidad y regresas de nuevo a la sensación física. Esta sensación corporal es tu ancla. Aquieta tu mente guiándola a la paz más profunda. Con cada respiración, tu mente se calma, se apacigua y te sumerges más profundamente en el ahora, atemporal, sin límites, sin fronteras, en la paz y relajación más profundas. Vas a darle a tu cuerpo un amable y sanador masaje de atención, con amabilidad infinita y amor sereno. Yo estaré contigo, guiándote, mientras tu conciencia se abre a la vida y energía que fluyen en tu interior, nutriéndote, sanándote, equilibrándote. Así, casi sin darte cuenta, te adentras en este espacio interno, donde se abre la puerta a un tesoro de paz infinita, calma profunda y presencia plena. Llevas tu conciencia a la parte alta de tu cabeza, a la coronilla, a una superficie pequeña como una moneda. Quizá notes un cosquilleo, hormigueo o calor. Observa. Si no notas nada, también está bien. Percibas lo que percibas, centra ahí tu atención. Amplía el campo de observación a toda la parte superior de la cabeza. Una superficie como un casquete, como un gorro. Y ahora lleva tu conciencia
a todo el lado derecho de la cabeza. La cabeza por detrás. El lado izquierdo de la cabeza. Delante, tu frente. Y desde la frente desciendes, recorriendo todo el relieve de tu rostro, tus cejas, ojos, nariz, mejillas, tu mandíbula, boca y barbilla. Todo el relieve, curvas y pliegues de tu rostro. Tu atención se desliza ahora desde las sensaciones externas hacia tu espacio interior. Percibes la energía sutil, la vida vibrante que habita en tu cabeza y tu rostro. Recorres desde tu rostro hacia atrás, hasta la nuca y la zona occipital. Y desde detrás hacia adelante, hacia tu rostro otra vez. Sientes tu cabeza y su campo de energía, por dentro y por fuera. Todas las células de tu cabeza y tu rostro llenas de vida. Vida sanadora. Vida en equilibrio, en calma, serenidad. Lleva tu conciencia a tu cuello por detrás. A tu garganta delante. Y ahora, por dentro, desde tu garganta a tus cervicales. Y desde tus cervicales a tu garganta. La energía, la vida en tu cuello y garganta. Tus hombros, el derecho, el izquierdo, tu brazo superior desde el hombro hasta el codo, el derecho,
el izquierdo, tus antebrazos, desde los codos hasta las muñecas, el derecho, el izquierdo, toda tu mano, desde tus muñecas hasta la punta de tus dedos, el dorso de la mano derecha, la palma, los dedos, el dorso de la mano izquierda, la palma, los dedos, tus manos llenas de vibrante energía de vida. Tal vez percibas tus manos más grandes de lo que son, o sientas un suave hormigueo. Sea cual sea la sensación, obsérvala, acéptala y déjala ser, permitiendo que simplemente esté ahí. Vida serena, energía de paz, siempre presente en tus manos, en tus brazos, en tu cuello, en tu rostro, en tu cabeza. Tu atención desciende suavemente hacia tu pecho y tu respiración. Observa su ritmo natural. Siente las sensaciones que emergen y permanece en la paz de esas percepciones. Habita esta calma. Ve ahora a la mitad superior de tu espalda, desde tus hombros hasta el final de tus costillas. Nota cómo descansa y se apoya en el colchón o superficie en la que tu cuerpo descansa. Los músculos se relajan, las vértebras se acomodan. Y de nuevo, por dentro, recorres desde tu pecho a tu espalda. Y desde tu espalda a tu pecho.
bajas a tu abdomen, desde el plexo solar o lo que llamamos boca del estómago, hasta abajo, en tu pelvis. Siente cómo tu abdomen sube al inhalar y desciende suavemente al exhalar. Tu respiración en el centro de tu cuerpo, en el plexo solar, lleno de energía. Nota ahora la mitad inferior de tu espalda, desde tus costillas hasta el final de la espalda y de tu columna, en el coxis. Descansando, reposando, relajándose en esta paz. Y recorres ahora por dentro, desde tu abdomen hasta la mitad inferior de tu espalda. Y desde atrás, de nuevo hacia adelante, hacia tu plexo solar y abdomen. La vida, la energía, serena, plena, presente, en tu abdomen, pecho, espalda, tus manos, tus brazos, tu cuello, tu rostro, tu cabeza. Tu conciencia baña ahora tus piernas, tus caderas y muslos por delante, en la derecha, en la izquierda. Tus glúteos y muslos por detrás, el derecho, el izquierdo. Desde tus rodillas hasta tus tobillos, tus espinillas por delante, tus pantorrillas por detrás, la derecha, la izquierda. Y tus pies, desde tus tobillos hasta la punta de los dedos de tus pies, el derecho, por delante, el empeine. La planta del pie. Los dedos. El izquierdo, el empeine.
los dedos. Tus pies vibrando, llenos de vida, de energía. Tus pies, tus piernas, tus muslos, tu abdomen, tu pecho, tu espalda, tus brazos, manos, tu cuello, tu rostro, tu cabeza, llenos de energía serena, de vida. Todo tu cuerpo lleno de paz, de serenidad, como si flotara en este océano de energía y vida. Tu conciencia expandida navega suavemente, como en una barca, hacia la paz infinita. La vida y la energía fluyen en todo tu cuerpo. Energía de paz, amor, conciencia y sanación. Todas las células de tu cuerpo se bañan de esta energía de vida restauradora y sanadora, mientras su impulso expande tu conciencia plena, dichosa, profundamente presente. Puedes sentir tu cuerpo más grande de lo que es, o percibir un suave hormigueo, una vibración sutil o la sensación de estar flotando. Puedes percibirla solo en algunas partes, como tu cabeza, tu rostro, tus manos o tus pies. Lo sientas como lo sientas, está bien. Es perfecto. Si te resulta difícil percibir la energía, imagínala como una luz suave que crece y se expande, hasta que tu cuerpo se disuelve y solo queda la luz. O visualiza tu cuerpo envuelto en un mar infinito de luz y conciencia. Con cada inhalación, inspiras esa luz que te llena por completo, haciendo tu cuerpo cada vez más luminoso, más ligero, más sereno. Sea como sea que lo percibas, como energía en todo tu cuerpo o en algunas partes, o como una luz sutil,
Centra ahí tu conciencia. Déjate llevar por esa sensación, permitiendo que las percepciones físicas se desvanezcan poco a poco, hasta que solo quede la vibrante sensación de vida, serenidad e intensa presencia. Conciencia que flota y se funde en la conciencia infinita del universo, siempre presente, serena, amable y en paz. Vida sin límites, sin fronteras, en un espacio de pura calma y eternidad. No tienes una vida, eres vida. Vida que se expande más allá de tu cuerpo. Conciencia que se funde con la energía de vida y amor que habita en todo lo que te rodea. Esta energía te conecta con la pura energía de amor que da vida a las personas o animales en otras habitaciones, en la calle, en la ciudad o en el campo. Plantas, animales, personas, toda la vida en el planeta y aún más allá, hasta donde tú desees, en la vastedad infinita del universo. No hay límites. Todo es vida. No es tu vida y su vida. Es vida. Sin posesivos. Sin mío ni tuyo. Ni dentro ni fuera. Siguiendo la corriente de energía de tu cuerpo, has remontado a la fuente. La fuente silenciosa, tranquila, plena, potente, de vida. Fuente que es presencia consciente, siempre presente, inmutable, serena, silenciosa, en su paz infinita y su amor incondicional. Permaneces con agrado en el corazón de esta quietud absoluta, en el centro sereno y eterno de la fuente de vida. Te nutre, te acoge en su presencia de amor puro y sereno.
Todo comienza a desvanecerse, como si flotaras suavemente en un mar de calma infinita. Las sensaciones de tu cuerpo se disuelven, cada vez más sutiles, más lejanas. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de vida. Sientes un profundo agradecimiento por este instrumento maravilloso que es tu cuerpo, que ahora percibes como una suave señal en la distancia. Mi voz, al igual que cualquier otro sonido, se va desvaneciendo, alejándose cada vez más. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de amor. Flotas en completa calma. Los límites entre tu conciencia personal y esta conciencia de amor se difuminan. Te dejas llevar. Te entregas en total rendición a la paz y amor más absolutos e incondicionales. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la fuente de paz. Dejas que tu cuerpo duerma en la cama, donde lo dejaste, en tu refugio sagrado para el descanso y la reparación. Mientras tu conciencia pura se alimenta, descansa, se conecta en la fuente. Te entregas sin esfuerzo al abrazo sereno del descanso, a la quietud, la paz y el sueño profundo que te envuelve. Te entregas a esta calma infinita donde todo se diluye y solo permanece el descanso profundo y reparador, la paz, la dicha, el amor. Tu cuerpo se repone. Tu mente se aquieta y se restaura. El mundo físico y mental se entregan al sueño y descanso y duermen profundamente toda la noche.
mientras tu ser trascendente se conecta y nutre en la fuente de vida, de paz, de amor puro e infinito. Te vas, te vas, te vas más allá, aún más allá, hacia la luz de la conciencia. Que así sea. Gracias, vida. Gracias, paz. Gracias, amor incondicional. Gracias, descanso. Gracias. Gracias.